Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Mundo Podcasts. Recuerden que nosotros somos la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Podemos generar una interlocución con las alcaldías locales, así lo hemos hecho, pero en lo que sí podamos ayudar, me parece muy importante. También sé que hay muchas de estas agendas acá que son del alcance local, pero muchas de las respuestas locales pues corresponden al entorno local. Lo que sí podemos hacer nosotros es agenciar con la alcaldía local. Hemos hecho una evaluación con la Dirección de Asuntos Locales para fortalecer el equipo de mediadores, que sé que esa es otra también solicitud que nos han hecho, de gestores territoriales que nos han hecho, para que también... si esa es una de las cosas que nos quieren decirles, ya apenas acabe la ley de garantías, vamos a vincular a 10 nuevos gestores, además de los que ya existen, y bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿quién empieza? Qué gusto tener este despliegue, pues la verdad es bastante significativo. Me presento, soy Pablo Garzón, soy gestor cultural de acá de la localidad, también tengo el rol de consejero local de la bicicleta, y 2 minutos son muy poco, así que ojalá podamos tener otra mesa en donde podamos discutir un tema importante que me gustaría proponerle, y es poder traer a nuestra ciudad un museo de la bicicleta. Tenemos un trabajo en territorio bastante grande, donde contamos con al menos 200 bicicletas, donde podemos tener un museo de la bicicleta bastante significativo. Somos, o nos conocen como la capital mundial de la bicicleta, en medio de todo lo que conlleva ciclovía, los saberes de los ciclistas, la economía de la bicicleta, el plan de salvaguardia que se viene trabajando. Vemos una gran oportunidad en ello, y por eso también le agradecería podemos establecer una conversación para revisar cómo podemos ese sueño que tenemos con muchos líderes que tienen un trayecto bastante grande en el tema de bicicleta, poderlo reflejar. O sea, tenemos un material bastante significativo que nos gustaría ponerlo en conocimiento del secretario y llevar ese sueño a la realidad. Necesitaríamos acá, como para ir aterrizando la idea, un sitio como para ese primer piloto de 6 meses en donde podamos contar con esa exhibición, un sitio central. Ya más detalles me gustaría en otro espacio. Y bueno, ya trayendo acá para la localidad, es muy significativo pues tener estos espacios. He sido parte también de Barrios Vivos. Es muy chévere y muy interesante cómo se teje comunidad, cómo se teje territorio. Y pues es muy importante que no solamente sea como 2 estímulos, por decirlo, que nos ayuden a tejer ese territorio, sino que sean más. Sería muy chévere tratar de como descentralizarlos para las mismas zonas. Acá desafortunadamente tenemos como la suba oriental y está la suba de este lado. Entonces también hay muchos procesos de la otra parte de Subo que también vienen trabajando. Entonces es una gran oportunidad, Barrios Vivos. Y pues bueno, hay muchos temas que me gustaría tratar relacionados con rutas que nosotros aquí hacemos relacionadas con bicicleta. En algún momento hicimos la ruta de la remembranza para conectar el tema Muisca de acá en nuestra comunidad, promoviendo también el uso de la bicicleta, pero pues a veces nos sentimos que quedamos como cortos para promocionar de cierta forma todas las riquezas y todo lo que tiene nuestro potencial acá de nuestra localidad. Que como yo lo menciono muchas veces, tenemos muchas joyas escondidas, y pues bueno sería que con los estímulos, que son una gran oportunidad, lo podamos desarrollar. Otro tema que me gustaría dejarlo sobre la mesa, y que como líder lo he escuchado de varias iniciativas, es esa opción de que sea como esos tickets o esos ingresos que uno maneja para la comunidad, de cierta forma también no se limite a que no se pueda de pronto cobrar por el trabajo que se desarrolla en territorio. Entonces dar esa opción. Y pues bueno, pues muchas cosas que me quedaría acá, pero un gusto, secretario, también. Rápidamente, entonces, el número 2. Secretario, yo me llamo Juan Fernando Ramos, soy músico de la localidad de Subo. Trabajo simplemente en la calle, me llegó la invitación, pues la primera vez que vengo pues como esto, me parece muy interesante. Y bueno, estaba escuchando ahorita que hay mucho apoyo para la danza y bueno, estas expresiones, pero la música, ¿qué? Entonces, yo quisiera pronto proponer en mi espacio artístico fomentar más la música colombiana para los niños, para los adultos, para las personas que estén rehabilitando, protección de personas del LGTB, bueno, para toda la gente que le guste la música, que ame el arte. Está comprobado científicamente que la música le abre la mente, compartimos el corazón, bueno, tiene muchísimas cosas buenísimas la música.
y más que nada verlo desde la música colombiana, los bambucos, pasillos, guabinas, torbellinos. ¿Qué se puede aportar? Yo como profesor de música, que yo estudié en el SENA, gracias a Dios, aportar eso a los niños, aprender a hacer partitura, y como músico es lo que yo puedo aportar. Entonces quisiera saber qué puedo yo aportar, cómo puedo hacerlo, qué oportunidades hay de la parte artística y qué propuestas tiene su merced para nosotros los artistas urbanos. Y muchísimas gracias por haberme escuchado y muchas gracias. 3. Muy buenas tardes para todos. Es la primera vez que vengo a un evento como este y quisiera venir a dar mi ayuda y aportar. Otoniel Díaz es mi nombre. Mi inquietud es la siguiente: hemos sido beneficiados, afortunados, y en mi zona se creó el Parque Fontanar del Río hace no mucho. Ahora vamos a tener un proyecto muy lindo de universidades distritales muy cerca, un desarrollo fuertísimo. También va a haber un espacio para una estación un portal estación, creo que se llama, del metro. No sabía que la ciudad tuviera una organización como la que veo, lo que me están presentando, y quisiera aportar algo. Mi comunidad seguramente va a tener una transformación muy fuerte, y quisiera preguntar si en toda esta organización podríamos culturalmente recuperar nuestros espacios. Estamos creciendo muy, muy rápido. ¿Cómo podríamos o cómo me podrían enseñar a que nuestra comunidad genere espacios y nuestro entorno sea agradable, sea ameno, sea correcto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia González, he sido promotora de lectura desde hace 17 años, soy docente, soy artista también de acá de Bogotá. He trabajado con Biblioteca Nacional como promotora de lectura en diferentes territorios del país. Crecí con Bibliored como promotora de lectura, trabajé allí como unos 7 años, fui coordinadora de algunas de las bibliotecas de Bibliored y promotora de lectura también. Y hoy estoy aquí como comunidad, soy voluntaria de la Biblioteca La Montaña Mágica de acá de Suba. Y tengo 2 preguntas en particular. Es para Sebastián. La primera es que en la pasada reunión de la Mesa Distrital de Bibliotecas Comunitarias nos entregaron la información de que se había reducido el presupuesto en cerca de 1.000 millones de pesos con el argumento de que por el tema de la subida de los salarios se había tenido que destinar gran parte del presupuesto a los pagos de los salarios de los trabajadores de Bibliored. Además de esto, pues lo digo por conocimiento y causa propia, yo conozco Bibliored desde hace, como les dije, muchísimo tiempo, y los horarios de Bibliored pues lastimosamente se han venido reduciendo muchísimo. Entonces, pues me sorprendió un poco como lo que nos dijiste, porque es una reducción de 1.000 millones de pesos respecto a otros años. También en el Plan de Cultura Bogotá 2038, en las estadísticas, digamos, ya hay como un conteo más o menos de la cantidad de usuarios que las bibliotecas comunitarias están trabajando con esa cantidad de usuarios en toda la ciudad, que son cerca del 35%. Entonces, quisiera como saber, digamos, cómo es que se está manejando este tema del presupuesto, porque no está muy claro y nos dejó bastante tristes a muchos de los que estamos trabajando con bibliotecas comunitarias en la ciudad, esa reducción presupuestal de los proyectos, y que nos dijeran esto. Y bueno, la otra pregunta era específicamente por el tema de por qué se ha disminuido o qué se está haciendo para volver a ampliar los horarios de las bibliotecas públicas, porque ha sido muy triste esa reducción de horas y también pues me imagino que de trabajadores que ha venido con eso. Entonces nada, muchas gracias. Rápidamente, entonces a Pablo Garzón, mira, un museo permanente para las bicicletas, yo sería insensato si te digo que podemos tenerlo y que podemos encontrar un espacio permanente para tener una exposición todo el tiempo, pero sí te puedo decir que hay un museo del deporte, hay una biblioteca pública dedicada al deporte, está el Centro Felicidad Chapinero y otros centros Felicidad en donde podríamos hacer una exposición itinerante, no de 200 bicicletas, porque son muchas, pero sí de una muestra importante de esas bicicletas. Aquí está Arturo y yo te voy a pedir que te comuniques con él. Hemos hecho exposiciones ya que nos han solicitado en Barrios Unidos, en Teusaquillo, en el Centro Felicidad Chapinero, y podríamos hacer una exposición sobre las bicicletas. Pero además déjame, porque esta es una reunión que tenemos que hacer con el IDRD, que es el doliente directo, y con movilidad. Nosotros hoy tenemos un convenio con Movilidad de Cultura Ciudadana en donde podríamos apalancar, eventualmente hay que mirar, todavía no, pero pues podríamos indagar con ellos,
si podemos hacer algo también, que esa exposición itinerante pueda ir no solamente del CEFES, sino que pueda estar en otro lugar de la ciudad, y lo importante es encontrar cuántas bicicletas y cómo se podría hacer una pequeña y muy sencilla museografía, pero lo veo totalmente posible. Entonces, frente a esa primer solicitud, con Arturo la podemos tramitar. Ya hemos hecho con éxito al menos unas 7, 8 exposiciones que vienen justamente por la vía que tú acabas de plantear, o sea que es posible para nosotros hacerlo, pero miremos si puede ir itinerante por algunas bibliotecas públicas o sobre todo por los CEFES, que me parece que son espacios que por su vocación recreodeportiva pueden ser más proclives a que la ciudad pueda ver, digamos, esas, me imagino, bicicletas, no sé, del siglo XIX, del siglo XX, distintos diseños, distintas cosas. Me parece que eso puede ser muy interesante. Entonces, con Arturo de una vez recoordina eso. Frente al tema de los barrios vivos, sí, quisiéramos ampliar el programa, pero pues es difícil a veces, tantas localidades, son 20 localidades, no son tantos recursos como quisiéramos. Hemos intentado y procurado mantener muchas de las líneas de fomento que recibimos y proyectar unas nuevas. Cuando el fomento es competitivo, es a un proyecto, es muy interesante, es el fomento tradicional, ahí está el programa distrital de estímulos, de apoyos, ahí está Más Cultura Local. Cuando el fomento es no competitivo sino colaborativo, en red horizontal, están barrios vivos, están proyectos en red, están ecosistemas culturales, que son nuevas líneas que suponen conversación. Las conversaciones a veces generan discusiones, disensos, pero también consensos, y nos encanta, no le tememos a eso. Hay, digamos, gente que prefiere, no se metan en ese problema, háganlo todo por convocatoria, y que decían terceros, que verás a conversar con tanta diversidad, siempre con tanta contracción. Nos parece que esta sociedad necesita tramitar esas conversaciones e intentar llegar a acuerdos, porque casi siempre estamos de acuerdo en nunca estar de acuerdo, y sería bueno en algunas cosas poder al menos habitar acuerdos. Y nosotros tenemos el compromiso de viabilizar mejor el proceso administrativo de barrios vivos, que en eso sabemos que pues en un proyecto que se está apenas implementando, pues hay muchos procesos de aprendizaje. ¿Qué logramos ya? Poder encontrar un mecanismo que está habilitado en la ley 397 para poder entregar por vía resolución los recursos a las personas, mucho mejor que lo que ha pasado antes. Y además también hemos encontrado la posibilidad de pagarle directamente a personas que estén en el régimen subsidiado, que antes no se podía. Hoy ya lo podemos hacer, y creo que eso va a habilitar y facilitar como beneficios en ese sentido. A Juan Fernando Ramos, en el IDARTES hay líneas de fomento para las músicas populares. Sé que son insuficientes, demasiado insuficientes, pero existen. Ahorita venimos de hacer un acuerdo de proyecto en red con los músicos populares de la playa en Chapinero, que se han visto afectados por todos los problemas de la construcción del metro. De 5.600, 700 millones de pesos del año pasado. Demuestra el momento histórico que está el espectáculo público y los eventos de perfil nacional e internacional en la ciudad, y las economías que eso está generando. Pero ¿qué pasa con la ley del espectáculo público? Que el gran porcentaje de la ley del espectáculo público, que está destinado a la construcción, dotación, compra, y un 30% apenas para circulación y producción, se habían concentrado en 4 localidades en estos últimos 15 años de implementación de la ley. Y esas 4 localidades eran, ¿dónde se construía un teatro? Pues en las casas grandes del centro histórico, que tienen un patio para hacer un teatro, y esas casas eran donde habitaban las familias adineradas. Y esas familias fueron migrando hacia el norte, entonces después las casas grandes quedaron en Santa Fe, luego las casas grandes quedaron en Tusaquillo, y luego en Chapinero. Y ustedes ven la traza del movimiento de las artes escénicas en la ciudad, y el gran porcentaje de los teatros están allí. Pero durante 15 años, la gran mayoría, casi el 90% de la inversión en espectáculo público se quedó en esas 4 localidades. ¿Y saben cuál fue la de Suba? Cuando nosotros llegamos en inversión, el Teatro Mayor Glomario Santo Domingo, que está bien, pero pues es un teatro, ¿cierto? Es un teatro público que se administra bajo una alianza público-privada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a seguir apoyando esas localidades, porque ahí hay una fuerza teatral y escénica importante, pero tenemos que desconcentrar y descentralizar, y vamos a hacer ya con recursos del buen comportamiento que les acabo de decir de la ley de espectáculo público, equipamientos para las artes escénicas multifuncionales, polivalentes, de un tamaño en proximidad, o sea, no son centros felicidad gigantescos, no, son espacios más pequeños, como una sala concertada polivalente, un poco más grande que una sala concertada. Muéstrales por favor la imagen. Y vamos a tener 2 en Suba, ya tenemos los lotes, ya nos los dio el DADEP, eso es una buena noticia que les quiero contar. El problema es que en Bogotá los lotes, la gran mayoría de lotes están emproblemados. Tienen problemas por libertad, certificados de libertad, por deudas por sucesiones o por distintos temas. Los que tenemos y los que nos cedieron del DADEP son los que están ya saneados, totalmente saneados. Y vamos a hacer
2 equipamientos en Suba, 2 equipamientos en Fontibón, un equipamiento en Kennedy, un equipamiento en Bosa, uno en Ciudad Bolívar y otro en Usme. Y eso es una buena noticia. No son grandes, son pequeños, pero son multifuncionales. Ya se los vamos a mostrar los renders. Ya estamos en el evento de cotización de estudios y ya tenemos el dinero asegurado en unos CDPs. Y eso es, creo que, una muy buena noticia. Una de las localidades más deficitarias de la ciudad es Suba. Por eso decidimos tener 2 de esos equipamientos acá. Y el modelo que queremos y que estamos explorando y que queremos hacer de la mano de ustedes es un modelo de cogestión público-privada, pero más que público-privada es entregárselos a la comunidad. No sé, ustedes conocen el Teatro La Mama. El Teatro La Mama operó con un comodato del IDUC 50 años en la 63. Ustedes desconocen las escuelas taller que tiene el ministerio en alianza en distintos países, en distintas regiones. Entonces se facilita el modelo, pero lo que hace el ministerio es entregárselos a la sociedad civil a través de un modelo de cogobernanza importante. Entonces estos son los equipamientos, como la modelación de los equipamientos no son muy grandes, porque además los lotes que conseguimos tampoco son muy grandes, pero son interesantes. Aquí se puede hacer práctica de circo, música, danza y teatro, por supuesto, que son, digamos, las 4 artes escénicas. Obviamente estos recursos, al salir de la ley del espectáculo público, tienen que dedicarse a las artes escénicas, pero además de eso vamos a tener, ahí donde dice la P, es un paradero para parques para libros, que es un espacio de fácil, digamos, adecuación para la lectura. Y me parece que esto es una buena noticia para la ciudad. Después de 15 años de implementación de la ley de espectáculo público, yo no puedo entender cómo es que no había un proceso de descentralización y desconcentración de esa inversión. Hoy, en esta administración, eso ya es una realidad y pues esperamos que muy pronto, cuando ya salgan los eventos de cotizaciones, ustedes saben que los procesos de construcción tienen, pues son procesos que no son de corto plazo, son de mediano plazo, pero vamos a dejar esto en la ciudad. Cuando yo estuve como director del IDARTES me preocupaba mucho esa centralidad cultural de la ciudad. A la ciudad le hacía falta una galería, le hacía falta una cinemateca y ahí están, la galería y la cinemateca. Las dejamos presupuestadas, diseñadas, adjudicadas y hoy son una realidad para esta ciudad. Con esto va a ser lo mismo. Lo vamos a dejar diseñado, adjudicado en proceso de construcción y la idea es que también esté concertado con las comunidades un proceso, cómo se pueden administrar de manera conjunta, entendiendo el modelo de comodatario que utilizó el IDUC con La Mama, pero también sobre todo el modelo de cogestión que tiene el ministerio con el ejercicio de las escuelas taller que ha sido tan exitoso en el país. Entonces ahí le contesto que eso puede ser una cosa importante. Ahorita mira las direcciones de los lotes. Son los lotes que están disponibles. ¿Cuáles son? Dale las direcciones, pero las áreas no son muchos, son como 3.800 metros, pero son suficientes, es muy importante. Entonces son espacios importantes, podemos buscar más lotes en este momento, pero en este momento los únicos 2 lotes saneados que encontramos que pueden albergar estos son estos espacios, pero no quiere decir que no podamos seguir buscando. Lo que es que preferimos hacerlos a quedarnos buscando lotes que no vamos a encontrar y después entonces la plata se diluye y después no pasa nada. Preferimos asegurar lo que está seguro y empezar a no hacerlo. Frente a Bibliored me parece, y gracias por las preguntas, porque me parece que hay un poquito de desinformación, pero también hay unas cosas que me parece importante aclararte, Sonia. Entonces, lo primero, mira, Bibliored ha tenido un proceso ascendente en los últimos años, y te lo voy en términos, por ejemplo, de la capacidad del talento humano. La Bogotá Humana tenía 388 trabajadores. La alcaldía de Claudia López entregó una Bibliored con 470 trabajadores. Nosotros hoy la tenemos en 534. ¿Qué sucedió? Que en el 2024 no solamente aumentamos el presupuesto, creo que casi en 14.000 millones de pesos, que me parece que tengan ustedes memoria y hagan una trazabilidad de cómo se ha invertido en Bibliored, sino que además de eso contratamos 592, 93 trabajadores. Este año es evidente, sí, claro que sí. Tenemos una reforma laboral que hace que los costos del trabajo nocturno sean mucho más costosos y tuvimos en 3 años aumentos salariales que llegaron casi al 43-44%. Y tenemos en Bibliored casi 300 trabajadores formales, ojo, pregunten cuántas OPS tiene hoy y cuántos trabajadores formales tiene hoy, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Interesante que hagas también esa indagación. Y esos trabajadores, muchos, ganan el salario mínimo. Y nos tocó el 29 de diciembre, que se tomó la decisión, no, es una realidad. El 29 de diciembre, los costos indexados al salario mínimo, no solamente de los 300 trabajadores que tienen salario mínimo en Bibliored, sino, por ejemplo, quienes vigilan, cuidan y asean los más de 1.000 parques del IDRD, los 44 espacios bibliotecarios, las casi 32 espacios escénicos, teatros de la ciudad, pues eso tiene implicaciones. Si alguien piensa que eso no tiene implicaciones, es porque no sabe sumar y restar, y las tiene. En la ciudad más o menos son 1.2 billones de pesos y en la nación son 5.6 billones que el gobierno nacional está pagando con un préstamo que pidió
y que tiene el doble de costos el crédito que, por ejemplo, el que pidió el gobierno pasado para sortear la pandemia. Entonces creo que eso es importante tenerlo en el radar. Frente a las bibliotecas comunitarias, me parece muy importante decirte que la mayor inversión que se había hecho antes de que nosotros llegáramos, y lo puedes consultar y te mandamos la información, ojalá con derecho de petición, fue en la segunda administración de Peñalosa 270 millones de pesos. Nosotros llegamos y el primer ejercicio en el 2024 de inversión en bibliotecas comunitarias fue de 1.000 millones de pesos y el segundo año de 800 millones de pesos. Y este año continuamos con las bibliotecas comunitarias por una cifra similar de los 800 millones de pesos que se van a ejecutar en el segundo semestre, y eso es una realidad. Eso es una realidad, y en ese proceso estamos empezando ya a hacer las reuniones con varios de los procesos, digamos, de bibliotecas comunitarias, y obviamente apenas salgamos de ley de garantías, empieza la gestión de esos recursos. Una parte son nuestros, otra parte están concertados por vía de una decisión del CONFIS con excedentes financieros que se tienen en las alcaldías locales y que son excedentes financieros. Ojo, no son recursos del Fondo de Desarrollo Local, sino que son excedentes financieros que se distribuyen vía CONFIS en una decisión que toma el alcalde mayor y que quiso priorizar este año a seguir haciendo un impulso a las bibliotecas comunitarias. Entonces me parece que es importante, si quieres, con mucho gusto, yo igual he distribuido en internet estas cifras, que son cifras públicas, cifras verificables, cifras que ustedes pueden, digamos, como revisar, y las vamos a mostrar acá para que también puedas tener la tranquilidad, y pues obviamente el debate me parece sano porque estoy de acuerdo contigo. Me encantaría que pudiésemos volver a los 590 y pico trabajadores que teníamos, pero en cualquier caso hoy en términos reales el número de trabajadores formales vinculados a Bibliored es mayor que el que tuvo Claudia López y mayor que el que tuvo Gustavo Petro cuando fueron alcaldes de la ciudad. Bueno, sí, muchas gracias por esa pregunta también. Mira, varias cosas. Primero, obviamente estamos sorteando como las variables complejas que el 29 de diciembre nos generaron estos temas, porque obviamente para explicarte que es que no es mala voluntad, que yo creo que es importante que lo vean desde esa perspectiva. El Consejo nos aprueba un presupuesto, nosotros hacemos un plan de acción de todo, ese presupuesto lo aprueban en septiembre, hacemos un plan de acción de todo el año, para todas las áreas, todo lo que hay que hacer en la ciudad. Y lo hacemos sobre un estimado del salario mínimo, que en ese momento era casi como del 12%. Cuando el salario mínimo sube 23.7% el 29 de diciembre, a un mes de que empiece la ley de garantías, imagínate eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar que no se cierren las bibliotecas, garantizar que el CF pueda pagar los servicios. Pues muchos de los costos indexados al salario mínimo son muchos, no solamente son los salarios, porque inmediatamente los costos de las empresas de vigilancia, de las empresas de aseo, se incrementan por ese valor. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es redistribuir para mitigar eso, que igual no estamos diciendo, qué bueno que se le pague más a la gente, no tengo ningún problema con eso, pero eso tiene consecuencias. Entonces lo que hemos hecho es en esta ley de garantías, es mitigar eso, y apenas termine la ley de garantías vamos a buscar mecanismos primero para recuperar el servicio domiciliario de bibliotecas, que nos parece que es un ejercicio importante, que se habilitó en su momento con la pandemia, cuando la gente no podía ir a las bibliotecas. Vamos a recuperarlo, o sea, que no se preocupen por eso. Y de otro lado, pues por supuesto, intentar volver a los horarios habituales que tenemos en algunas de las bibliotecas, porque no todas las bibliotecas están teniendo ese proceso. Entonces, pues me parece que ahí hay una preocupación legítima, pero también quiero contarte que además de este tema particular de que estamos hablando del personal, este año hicimos un aumento del 32% en la inversión en bibliotecas en su oferta cultural y artística. Y eso supone que Bibliored hoy tiene, por ejemplo, un concurso distrital de fotografía, un concurso distrital de ilustración que no tenía antes. Vamos a tener un festival de danza que se lee, que tiene más o menos, ¿cuánto? 250 millones. El concurso de contracuerpo, está el de ilustración, que son 100 millones. Está Reverso, que es el festival de poesía que hizo esta administración, porque no existía ese festival que da premios hasta por 100 millones de pesos a poetas de la ciudad. Se han presentado 385 veces al año, o 685, se me escapa la cifra, que no estaba antes. Y esos recursos están ahí para sumar a la gestión de Bibliored, que tiene una de las programaciones culturales más interesantes que ha tenido el sistema desde que existe. Y eso es muy importante porque va a haber, digamos, vida cultural en la ciudad. Y acabamos también, por vía de gestión de recursos de regalía, hacer un mejoramiento integral, por ejemplo, de toda la infraestructura y de los techos de la Biblioteca El Tintal en Kennedy, pero además de eso, de una recuperación de todo el sistema computacional de casi de 4 o 5 de las bibliotecas más importantes de la ciudad. Y eso es una inversión importante que también se ha hecho. Entonces creo que entiendo, digamos, estamos en un momento político
en el momento político, en la coyuntura electoral, es normal que las personas, y en el ejercicio deliberativo de la democracia, hagan con justicia pues una oposición frente a lo que puedan estar en desacuerdo, pero Bibliored está bien, Bibliored goza de buena salud, tenemos una programación. No, lo digo es por lo que ha salido en los medios, por lo que ha salido en algunos medios alternativos. Listo, entonces no al lugar, listo. Durante la mesa de reunión de bibliotecas comunitarias, la mesa distrital de bibliotecas comunitarias, se dijo que hubo una reducción de bibliotecas. Sí. Entonces, si yo estoy en programa, me discuto con todos, porque obviamente ustedes tienen toda la razón. O sea, si no hay esa reducción, pues yo no tengo por qué estar preguntando eso. Pero esta fue la información que se nos dio. Yo me refería no a tu intervención, sino me refería al debate que estamos teniendo ahorita con una bancada en el Consejo de la Ciudad. Disculpas por no haber puesto eso en el contexto y decirte que frente al 2023 y al 2024 ustedes pueden evidenciar un aumento en la inversión de Bibliored bastante general. Yo quiero dar la cifra exacta. Entonces sí, como lo dije ahorita, hubo una reducción entre el 2025 y el 2026, pero aún ni siquiera esa reducción se acerca al histórico que tenía Bibliored y que nosotros recibimos del 2023 de la administración pasada. Y esa es un poco la claridad que te quería hacer. Y no solamente sucede eso con términos, digamos, del recurso de inversión de Bibliored, sino también del número de funcionarios que tiene Bibliored. Entonces, si quieres, ahorita mientras bajan aquí el material y lo podemos mostrar para dar las cifras exactas, que me parece importante, sigamos con el 6, con el 7, y ya cuando esté lista la información se las mostramos para que haya claridad. Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Mundo Podcasts. Adelante. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Jorge David Páez, de la Escuela Comunitaria Mapacúes, Madres, Padres, Cuidadores e Hijes. Quería preguntar sobre la ley de los espectáculos públicos, cuáles van a ser las limitantes de esta ley que entra, creo que, a financiar algunas acciones en el marco de la cultura y el arte aquí en la ciudad. Y es que lo pregunto porque estuvimos hace poco en la pasada socialización de Barrios Vivos 2.0 y nos dicen que va a entrar la ley de espectáculos públicos a financiar esta segunda versión para los sitios culturales de hace 2 años. Lo preocupante del asunto es que se limita un poco el accionar de lo que fue el ejercicio del hito cultural hace unos años. Y es que llegan los gestores territoriales y el equipo de secretaría y nos plantea una dinámica ambigua con el territorio, con las acciones de las organizaciones y demás, para reconstruir un hito cultural dentro de la comunidad, y se anclan unas organizaciones bajo esta dinámica de ese ejercicio y le apuestan sus acciones desde distintos lugares. Lo ambiental, las economías sociales y solidarias, por lo que refiere a la lectura de un barrio, ¿no? Pero ahora con la ley de los espectáculos públicos nos pone un poco en crisis. Y es que Barrios Vivos 2.0 ya no es el Barrios Vivos de hace unos años, con el hito cultural. Ahora se plantea en el marco de la circulación de las artes escénicas. Está bien, porque necesitamos movernos y necesitamos seguir animando los territorios, pero rompió con el hito que ya habíamos trabajado. Y las otras organizaciones que hacían parte de ese escenario, que no entran con esos lenguajes de las artes escénicas, pues se sienten un poco aisladas del proceso. Entonces es preocupante porque lo ambiental, las economías sociales y solidarias, el deporte, las infancias, ni la formación, ni la creación, ni la investigación están en este marco de Barrios Vivos 2.0, sino simplemente desde las artes escénicas. Y el hito cultural que teníamos en el barrio, que se llama Rueda Lúdica, que tiene una metodología distinta y propia, se tiene que adecuar y romper con su patrimonio y con su propuesta natural, simplemente porque llega una propuesta distinta que no está anclada a la realidad de los espacios y de las organizaciones mismas. Entonces yo sí creo que hay que ser un poquito juicioso porque hablamos de innovación en la ciudad y está bien entrar en esos ejercicios de la innovación en la ciudad. Las organizaciones en los territorios, también nos hablamos de una innovación dentro de nuestros espacios, pero muy anclados a las realidades del barrio, de la cuadra, que son distintas a las lecturas que ustedes tienen de ciudad. No nos gustaría evadirnos como esas lecturas que tienen, pero sí invitarlos nuevamente a que ese ejercicio de confianza que de alguna u otra manera estamos reconstruyendo con la institucionalidad no se siga rompiendo por hacer un ejercicio fuera de lo que está sucediendo realmente en los territorios. Muy al lugar tu intervención, Jorge David. A ver, no rompemos la modalidad anterior, o sea, seguimos teniendo barrios vivos,
de oportunidades como los tuvimos al principio, para todos los temas y de todas las dimensiones. Esos barrios vivos siguen. Y los tenemos en muchas localidades de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Que además de esos que existen y que vamos a tener además en Suba este año, vamos a tener de transformaciones culturales. Tenemos, con el buen desempeño que tuvimos de la ley del espectáculo público, decidimos que además de esos barrios vivos que estamos y que vamos a implementar en distintas localidades, son 20 localidades, cada año hacemos barrios vivos en distintas localidades, decidimos sacar una convocatoria que impulsara a proyectos comunitarios anclados a barrios vivos que tuvieran que ver con las artes escénicas y que pudiesen participar allí. O sea, ese recurso, digamos, se podría haber ido en una beca de creación teatral o en una beca de lo que sea. No, decidimos fortalecer algunos procesos, los que sean pertinentes, que quedaron de nuestras apuestas de barrios vivos de los 2 primeros años, que puedan cofinanciar un componente de su accionar con esos recursos de la ley de espectáculo público que por ley tenemos que invertir en artes escénicas. Pero la otra modalidad sigue vigente en muchas otras localidades de la ciudad, tanto la de oportunidades como la de transformaciones culturales. Para darte esa explicación, quisiéramos tener muchos más recursos, hacer muchos más barrios vivos y poder tener barrios vivos en todas las localidades, 2, 3, 4, 5 barrios vivos. A veces los recursos no nos alcanzan. Los 2 primeros años hicimos muchos barrios vivos en unas localidades, ahora tenemos que hacer barrios vivos en otras localidades y estamos redistribuyendo también esa fuerza, sobre todo los recursos de oportunidades, y con estos nuevos recursos de ley del espectáculo público quisimos meterlos hacia los territorios y dirigirlos hacia los territorios, porque es que muchos estaba yendo en, que está bien, en convocatorias de circulación y terminaban muchas veces circulando pues los grandes grupos teatrales de la ciudad, los grandes grupos musicales. De hecho todavía tenemos convocatorias como esas, pero hicimos algunas convocatorias que me parecen muy importantes que ustedes escuchen. Está la de barrios vivos, que es para cofinanciar componentes de artes escénicas dentro de barrios vivos que se hayan desarrollado en la ciudad, y las dejamos cerradas para barrios vivos para impulsar esos procesos en esos componentes y en esas comunidades que decidieron trabajar con nosotros. Tenemos una convocatoria muy interesante. Nos hemos dado cuenta que en la ciudad hay un gran ecosistema de danza mayor, pero son miles. O sea, vamos a una localidad y cuando estamos en estas reuniones hace 2 días en Bosa eran por lo menos 9, en esta creo que no hay tantas, pero en Bosa había 9 colectivos de danza mayor, más de 30. Entonces vamos a sacar 500 millones de pesos, 10 estímulos de 50 millones de pesos cada uno para afianzar y fortalecer esos ecosistemas de danza mayor, al menos en 10 localidades. Eso es también algo importante, esa convocatoria de ecosistemas culturales, para que la miren, y son recursos del espectáculo público que decidimos, por ejemplo, direccionar a la danza, que históricamente, cuando hicimos las cuentas, casi todo, mira, el aire del espectáculo público, un gran porcentaje lo produce la música, casi el 92, 93%, y casi el 90% se lo lleva el teatro, que está muy bien, y amamos el teatro, y el teatro sigue teniendo un gran, digamos, adjudicamos 25 proyectos el año pasado, de construcciones, adecuaciones y dotaciones. Antes de que se adjudicaran 25, el año que más se adjudicaron fue en el 2016, que se adjudicaron 11. Nosotros el año pasado adjudicamos 25 proyectos. Pero quisimos hacer un énfasis en la danza, por ejemplo, este año, y sacamos, entre muchas otras convocatorias, esta que te les estoy contando. Entonces está la de barrios vivos, está la de danza mayor. Les aprovecho, por favor, preséntense, nos encantaría que Suba se quedara con varias de ellas. Y además de eso tenemos la modalidad que ustedes ya conocieron de barrios vivos, que vamos a ejecutar en varias localidades de la ciudad. El de oportunidades, tal como lo viste, holístico para distintas y multidisciplinas y para un diálogo mucho más amplio, y pues las de cultura ciudadana. Bueno, sí, digamos, la última fase depende de una aprobación de excedentes financieros que estamos esperando en el CONFIS para poder proyectar al menos uno en Suba. Ya tenemos casi en otras 12, 13 localidades, y ahorita tenemos pues lo que les acabo de presentar. Los equipamientos que vamos a poner en Suba, hay muchas localidades que quisieran tenerlos, pero vamos a hacer el esfuerzo de que estén acá, y vamos a generar estas otras líneas que estamos abriendo, que me parece que son interesantes y que pueden ustedes también contar con ellas. Y cuando nos aprueben el CONFIS, pues también tener la posibilidad de abrir un espacio de co-creación de barrios vivos, que creo que ha sido exitoso aquí en Suba. Me parece que eso es importante. Yo creo que el alcalde estaba por acá, ¿cierto? Yo lo vi. Un saludo para él. ¿Quién tiene el 6? Nosotros estuvimos en la biblioteca de Virgilio. Voy a decir 3 cosas. Una, J.R. Morales. Realmente, cuando hablaron de que ese recurso de los espectáculos, una parte iba a ser destinada para rueda lúdica, nos sentimos ofendidos. En principio no para el conjunto general del proyecto, la lógica general del proyecto que en Suba fue rueda lúdica, no se limitaba a presentaciones artísticas, ¿sí? Generaba una articulación con diferentes expresiones artísticas, culturales y patrimoniales del territorio.
y ahí nos encontramos y eso fue una cosa muy constructiva para una ciudad y para una localidad. Entonces cuando nos hablaron de eso, realmente yo le dije a la persona que estaba allí, eso no es Barrios Vivos. Preferible que esa plata la metan en otro lado y la destinen, pero no la metan en Barrios Vivos porque están tocando un referente importante que se inició el año pasado. Y en Suba tuvo 2 espacios, la Gaitana y la parte de UNSA. Y generó tantas expectativas que todos los que estábamos por allí estábamos a la expectativa de una segunda versión o un segundo momento de ese Barrios Vivos tanto en la Gaitana como en Suba. Resolviendo los problemas que hubo, del operador que era el que manejaba el recurso y con las demoras para el pago de las cosas que se compraron, de los artistas, en fin, esas cosas se pueden mejorar. Pero vuelvo e insisto, una cosa tan bonita como Barrios Vivos no puede limitarse a eso, ¿sí? Yo le decía, eso no lo llamen, metan esa plata en otro proyecto, pero no toquen Barrios Vivos. Barrios Vivos ya tiene una lógica y no solamente en Suba, ustedes saben muy bien que se hizo en otros sectores de Bogotá. Los que estábamos allí de las otras localidades coincidíamos en lo mismo. Eso no es Barrios Vivos. No minimicen lo que se ha construido. Construir sobre lo construido. Entonces, eso nos tocó, sinceramente, porque nos apropiamos tanto del proceso que esperábamos inclusive para este año 2 versiones más y otros sectores de la localidad trabajando con este modelo que se construyó ahí, ¿sí? Barrios Vivos nació, fue ahí, en UNSA. Sí, con la idea de tal, lo construimos entre todos, no fue un modelo que ya venía, sino lo construimos entre todos los que participamos y ese fue el mismo modelo en el otro lado. Y lo otro que me parece muy importante es la infraestructura pública y que esos espacios a los cuales se le ha invertido buena plata en su construcción tengan recursos para lo que fueron construidos. Pero en Suba también tenemos infraestructura cultural que no necesariamente es pública, es privada, ¿sí? Pero comunitaria. Y que hemos en otros años anteriores logrado articular acciones muy importantes y que permiten de otra que nuestra gente, que la gente de los barrios populares, pueda acceder también a expresiones de alto nivel artísticas, culturales y patrimoniales. Nos parece muy importante que tengamos en cuenta que eso existe en la localidad, no solamente las grandes infraestructuras como hay en Suba, públicas, pero que no todo el mundo llega allá. Hay unas lógicas por estos lados. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Yo soy B-Boy Hans, más conocido como pionero del hip hop. Tengo una idea y es realizar un evento mundial con todas las leyendas del hip hop este año en Colombia. Si puedo contar con su apoyo total, íntegro y el de todas las instituciones para apoyar también el turismo, para apoyar la cultura, el emprendimiento, las enseñanzas de diferentes estilos de baile como el popping, locking, rocking, breaking, y crear el Museo del Hip Hop. También crear la ley de la danza, ¿no? Que hace falta legislarla para beneficiar a los artistas. Porque tenemos el Festival de Hip Hop al Parque, pero eso es más enfocado a lo que decía Santiago, música. Y la danza es muy relegada siempre. Entonces esa es mi invitación y mi petición para que me ayuden. Muchas gracias. 8. Bueno, muy buenas noches para todos, mucho gusto, mi nombre es Jonathan Sánchez, consejero de Patrimonio y Cultura de la localidad de Suba, de CLATS, y pues es un agradecimiento que su merced esté acá, pero hay unos compromisos que se pactaron hace 2 años, más de 2 años, con el DRAFE y también con el CLATS, entonces donde estuvimos en la localidad de Engativá y se dejó unos acuerdos, unas ideas, unos compromisos, pero no veo digamos esos avances y esos procesos que de pronto su merced se comprometió con su equipo de trabajo, y frente a eso una de las propuestas era fortalecer la parte del museo de acá de la localidad de Suba, porque no tenemos museo, y con piezas arqueológicas indígenas, y pues ese era uno de los compromisos. Y lo segundo era fortalecer la Casa de la Cultura con procesos de formación cultural tradicional, pero también patrimonial, donde de pronto lastimosamente estamos perdiendo esto y no hay un recurso económico para el tema de su hijo, de la parte digamos investigativa, histórica, que es el IEPC. Entonces, ¿cómo puede ser el IEPC que de pronto no tenga un recurso económico de pronto para 2 o un equipo de trabajo bastante grande en diferentes localidades? Y pues lastimosamente se nos está yendo a esa parte histórica que nuestros abuelos, nuestros ancestros, y pues lastimosamente la parte de los gestores culturales también están partiendo, y pues lastimosamente esta semana pues partió una de estas personas que han
dejado su legado. Lo otro es que hay un poco recurso de pronto en la ZAPA para el tema de fortalecimiento de los CLATS en las localidades, también el equipo de trabajo que tiene un proceso también desde la parte de la Secretaría de Cultura, a veces de pronto informa muy tarde cómo se va a manejar el plan de trabajo para el tema del recurso económico y lo informan en noviembre, en diciembre y deberían de estar informándolo en agosto, en septiembre, octubre para fortalecer cómo va a destinada ese recurso económico en las diferentes localidades. Y lo otro también se comprometió en un tema de un recurso económico para el tema de los transportes, y no lo veo inmerso para el fortalecimiento de poder hacer incidencia. Yo sé que de pronto nos utilizaron o hicieron un proceso también de fortalecimiento cultural, pero nosotros le metimos un proceso a plan de cultura del 2038, estuvimos participando de varias mesas, varios procesos, pero también la capacidad, digamos, de esas personas que están en la parte institucional no ha fortalecido, y cómo de pronto su merced quiere dejar esa visibilización que se hizo este plan de cultura para esta localidad de Suba, y también va inmersa, digamos, a esos recursos que de pronto lo tiene. Aplaudo el tema de barrios vivos, pero también tenemos que sentarnos con el CLATS a mirar las dificultades y los procesos, porque los consejeros sí participaron en los 3 o 4 estímulos de barrios vivos, y pues tenemos varias inquietudes, dificultades y indiferencias. Gracias. Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Mundo Podcasts. Quiero darle las cifras a Sonia. Mira, en el 2021 Bibliored tuvo 31.781 millones de pesos. En el 2022 Bibliored tuvo 36.358 millones de pesos. En el 2023, el último año de la administración anterior, que además yo siento que recibimos una herencia buena de la administración anterior, en general la cultura se ha comportado muy bien en administraciones de distintos matices políticos, fue de 42.297.000. O sea, nosotros llegamos a Bibliored con una inversión de 42.297 millones. Y en el primer año de esta administración se hizo una inversión de 55.685.000, casi 13.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos más. Ahí hay que decir algo que es importante también. Eso tenía ahí inmerso también la adecuación de la biblioteca del CEFE Chapinero y un plan dotacional muy agresivo que quisimos hacer para como actualizar la colección. En el 2025 aumentamos un poquito, 55.873 millones. Y este año pues sí, nos tocó bajar, pero no estamos de ninguna manera por debajo de lo que recibimos de 42.000 millones, sino estamos cercanos a los 48.500 millones de pesos. Entonces, es normal, mira, en las cotas plurianuales, y como viste en la cota plurianual de la administración pasada, es normal que cuando se planea la ciudad y los planes de desarrollo, hay unos años de ejecución, hay unos años en donde de entregas, hay unos años en donde se construye un equipamiento y otros años en donde se dota, y es más caro construirlo y que dotarlo, y eso modifica, digamos, las asignaciones. Este año igual, nosotros frente a esa disminución ya hicimos una recolección interna de dinero en la Secretaría, porque los costos, de nuevo lo digo, pues del salario sí nos hicieron, son casi 3.400 millones de pesos lo que nos costó el tema, particularmente en bibliotecas, y ahí no hemos llegado a esa cifra todavía, pero estamos cerca para poder, digamos, tener un equilibrio financiero, y como te digo, después de que se acabe la ley de garantías, ojalá antes, poder recuperar el servicio, que es el único que hemos perdido, que es el de domicilio, y esa es una noticia que vamos a dar muy pronto, porque estamos haciendo los ajustes en las otras áreas, haciendo los traslados de los otros proyectos, porque como te dije al principio, cuando a ti te asignan un proyecto presupuestal, la plata está ahí. Entonces, para poder fortalecer ese proyecto presupuestal, uno tiene que pedir unos traslados de otros proyectos presupuestales que tienen un proceso demorado. Y como el 29 de diciembre, ya cuando teníamos todo listo, planeado, se surte esta noticia,
noticia. El ajuste que nos tocó hacer fue muy rápido porque además teníamos ley de garantías. Entonces también darte la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo posible para recomponer, pero también darte la seguridad de que esta es una administración que subió en promedio, si tú ves los 12.000 millones de pesos en el primer año frente al último año de Claudia López, y la disminución que tuvimos este año, estamos hablando de casi 10.000 millones de pesos más que tiene hoy Bibliored a lo que tenía antes. Y aquí no estoy haciendo la suma de lo que hemos invertido en lo que te digo que le metimos por vía de ley del espectáculo público, que nos fue muy bien. Entonces por eso estamos intentando y procurando meter recursos de espectáculo público en espacios que queramos fortalecer. Entonces creo que eso es también importante. No sé cuál es la cifra, pero dile a Andrea que nos mande cuánto es el recurso de Reverso, del Festival de Danza, del Festival de Fotografía, de las obras de la celebración de los 25 años, para que también se lo podamos dar. Entonces en eso estamos. Maestro, que nos hemos visto desde hace tantos años, mire, en nosotros tal vez Suba ha sido una de las localidades que ha tenido más barrios vivos. Tuvo 2 en el 2024 y tuvo 5 en el 2025. Y cuando usted me dice lo de la rueda lúdica, yo qué digo, quiero ayudar otra vez, o sea, quiero que esto pase, no le puedo decir hoy podemos o no podemos, pero imagínese usted, yo en esta conversación, pero en otras localidades que tuvieron apenas un barrio vivo. Ya hemos llegado a todas las localidades, pero hay muchas localidades que quieren más barrios vivos, y entiendo, en medio de las dificultades que tú dices, que creo que ya muchas se han solucionado, porque creo que el modo de pago de resolución y poderle pagar a personas de régimen subsidiado, creo que fue algo que nos va a ayudar mucho más, pero lo que sí me parece a mí importante es que pues miremos a ver cómo hacemos para proyectar otro barrio vivo acá. Entiendo su reclamo, lo de cofinanciar y potenciar algunas experiencias, no es hacer un nuevo barrio vivo, hay unos procesos comunitarios fuertes, hablamos de cogestión, de colaboración, no podemos siempre decir vamos a hacer el mismo barrio vivo, porque es que hay muchos barrios, hay muchas comunidades, hay muchos proyectos, nos encantaría que fuera permanente, no sé, como las salas concertadas, pero barrios vivos es itinerante, como más cultura local, unas veces te lo ganas tú, otras veces te lo ganas tú, otras veces te lo ganas como en estímulos, me lo gano este año, pero quedo inhabilitado para concursar en el otro. Has visto que a veces pasa eso, y lo sabemos, y es normal que en esa dinámica del fomento tengamos que acostumbrarnos. A nosotros nos toca, en medio de las dificultades, porque quisiéramos que esto esté en toda la ciudad, que todas las localidades tengan 4 o 5 barrios vivos, ojalá, y además tener el personal para poder agenciar administrativamente ese proceso, pero a veces nos toca también administrar cierta equidad y poder llevar esta oferta a otras localidades. Pero me quedo con la tarea de ver cómo sacamos adelante, además porque sé que fue uno de los proyectos más bellos y más connotados de barrios vivos, eso en 2024 que fue tan potente, y mirar cómo podemos sacar adelante algo en ese sentido, pero no le puedo asegurar, pero me quedo con la tarea porque me gusta lo que usted me dice, pero tampoco le quiten valor al esfuerzo que estamos haciendo de mandar un guiño. O sea, porque a veces la cofinanciación también quiere decir que ustedes ponen capacidad instalada, ponen talento humano, ponen capacidad de gestión, que de golpe la alcaldía, y por eso es lástima que se haya ido el alcalde, es que lo alcancé a ver cuando lo iba a llamar, se fue, porque me hubiese encantado que estuviera acá, porque podíamos hablar con él, que se cofinancie la parte, que ustedes se presenten a la propuesta que acabamos de hacer de barrios vivos por vía de la LEP, pero que la alcaldía pueda cofinanciar ese otro componente que no es escénico. Puede ser, y que ustedes hagan sus propios procesos de colaboración y cogestión para dinamizar las otras cosas, y podemos trabajar en esa gestión. Recuerden que barrios vivos también es co-crear y cogestionar en equipo. Entonces, piensen que hay otras localidades que están también requiriendo el programa, que nos lo están pidiendo, que a veces en el fomento tanto competitivo como en el de red, no siempre podemos estar en las mismas localidades, nos toca distribuirnos en todas, que Suba ha tenido 7 barrios vivos en estos 2 años, es tal vez una de las que más ha tenido, pero me encanta que usted diga que les gusta esa filosofía y que les gusta eso, porque para mí eso sí me parece fantástico. Entonces, si ustedes están apropiados con el programa, les parece que la estrategia los pone a conversar y que ahí salen cosas bonitas, pues vamos a hacer el esfuerzo de que salga de alguna manera. O sea, vamos sumando y vamos cogestionando. Y si un primer paso es ganarse y participar en esto de como empezar, ¿sí me entienden? Esa ley del espectáculo público nos fue bien. ¿Y qué queremos nosotros con eso? Distribuirlo un poco mejor. Es que siempre se quedan en las mismas localidades. Entonces esto, yo sé que no es lo que ustedes quisieran, pero es algo que me parece que es valioso. A mí me encantaría que algún proyecto de Suba se ganara ese. Son 100 millones, no es un monto menor, es un monto con el que se pueden hacer cosas bonitas. Lo de danza mayor, que me dices que hay 30 colectivos, esa convocatoria no existía, son 500 millones. Aquí van a poder tener plata para vestirse, para que hagamos proceso largo y para que el mismo grupo decida qué hacer con eso. Entonces ojalá también alguno de los colectivos o el ecosistema de danza mayor de Suba se gane un premio de esos, y con esos 50
millones hagan algo que creo que no tenían antes y que van a poder hacer. Y eso se debe gracias a un buen comportamiento de una ciudad que está produciendo un dinero que antes no producía, en medio de una situación fiscal difícil, porque es que la situación fiscal es difícil, pero es que la nación le dejó de dar 2.8 billones de pesos a Bogotá en estos últimos 3 años, que antes le daba. Y el Consejo no aprobó el cobro de alumbrado público, entonces, y la tributación, el recaudo en Bogotá no está subiendo. Hay menos desempleo, eso es verdad, pero un gran porcentaje de ese desempleo es informalidad o son OPS públicas. Pero cuando ustedes ven el recaudo no está subiendo mucho. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque se está haciendo un esfuerzo grande en medio de una dificultad fiscal que no solamente tiene Bogotá, tiene todas las ciudades y también tiene el país. Consejero, lo del IDPC, anotamos la tarea, vamos a hablar. Nosotros estamos ahorita sobre todo concentrados, le confieso, en el tema arqueológico con el Parque de Usme. Pero tuvimos 4 acciones afirmativas del COMPES que hicimos directamente con el Cabildo Muisca, que creo que tiene asentamiento acá, ¿cierto? Y en el debate que tuve ayer con el Taita Bastidas, acordamos una reunión con la comunidad muisca. Entonces, pues, si quiere vaya usted a esa reunión, si le parece. No sé cuándo quedó agendada, la está agendando Diego. Pues si el concejal está de acuerdo, ¿por qué me la pidió con los mayores de Cabildo? Entonces podemos mirar a ver qué se puede hacer porque ahí hay un tema importante. Pues me deja una tarea y yo hablo con el IDPC a ver qué se puede hacer. El 2 de diciembre del año pasado concertamos 335 millones de pesos única y exclusivamente para consejeros y consejeras del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, distribuidos en varias oportunidades. Becas, trabajo interlocal, las becas que tenemos para profesionalización, es decir, aquellos consejeros o consejeras que estén estudiando una carrera profesional y necesiten un recurso para pagarlo, y las APAs. Las APAs las incrementamos, pasamos de tener 3 millones de pesos, ahora vamos a tener 4.550.000 y algo muy importante, ya no vamos a tener operador, que es uno de los reclamos históricos que ustedes nos han hecho, sino ya no vamos a tener intermediarios y los vamos a hacer por medio de uno de los mecanismos de fomento, que es fomento en red. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Terminando de crear ese mecanismo de fomento en red para trabajar de manera conjunta con los 27 consejos que nosotros tenemos, no solo los CLAPS, sino los... El año pasado tenemos 3 millones y 4.550.000 pesos. Y lo teníamos con operador. Este año queda en 4.550.000 pesos para cada consejo. Y no tenemos intermediaciones. Ya estamos creando con el equipo de participación el mecanismo, que espero que con la dirección de fomento lo saquemos lo más pronto posible, y para generar ese plan de trabajo con cada uno de los consejeros y consejeras y pues aterrizar esos recursos. Entonces, para que lo tengas ahí. Un encuentro mundial de break dance me encantaría, pero en este momento te digo, no tenemos los recursos. Pero si tú tienes un proyecto, yo me estuve reuniendo con la gente de Red Bull, que quieren hacer una suerte de gran encuentro. Ellos tienen un modelo y un formato. Podemos mirar cómo, si quieres conversar con ellos, a ver si, porque además tiene una movida local y tiene unos cupos especiales para la escena local. Y quieren hacer un evento en donde van a invertir un dinero importante. Nosotros solamente vamos a facilitar espacios, ellos van a pagar además por esos espacios. Ley del espectáculo público también van a beneficiar, pero en esa contraprestación, porque les vamos a hacer exenciones o reducciones en el valor de los espacios públicos que van a alquilar, podemos garantizar que haya una muestra o unos cupos especiales para Bogotá. Entonces eso, Alejandra, es con Diego Arango, nos ponemos en contacto, nos vemos si quieres y miremos a ver si esa alianza con Red Bull puede funcionar bien. Pues miremos, no sé con Hip Hop al parque, no me quiero comprometer porque sé que ahí también hay otras tormentas. Al menos hacemos la reunión con los de Red Bull, que además están muy interesados en vincular la escena local. Entonces la podemos vincular a través de liderazgos como el tuyo y los otros que existan, por supuesto, en la ciudad, porque además tuve la reunión hace poco, entonces de golpe puede pasar. Hacemos la gestión, si te parece. 9. Buenas noches. Yo tengo 2 inquietudes, preguntas y situaciones que he observado. Ustedes hablaban de hacer un museo de la bicicleta y estoy de acuerdo con el secretario, pues que hasta allá no se alcanza. Lo que se ve en Suba, y tal vez es de las mayores localidades que la gente se moviliza en su bicicleta a su trabajo en la mañana y en la tarde, pero recordarle a los ciclistas, volverlos a reeducar, a que tengan cultura ciudadana, volverles a inculcar el uso de la seguridad de su casco, el respeto a los peatones. Entonces yo le propongo, para incentivar estas buenas actitudes de los ciclistas, mi nombre es Doris Leal. Gracias, buenas noches a todos y todas. Desde el mes de enero hemos tenido una programación constante en la sala LAPCO Julio Mario Santo Domingo, que fue una sala financiada con fondos de desarrollo local. Entonces el sentido de que exista esta sala en la biblioteca es que la comunidad de la localidad pues haga uso, haga provecho de este espacio.
Les cuento varias cosas. La primera es que tenemos varios retos creativos a la semana. Ayer, por ejemplo, teníamos un taller de impresión 3D y hoy teníamos un taller vista microscópica de las plantas. Y también hemos empezado a hacer unos procesos bien interesantes. Se está formando ya, o ya está formado, ya ha tenido varias sesiones el Club de Ciencias. Es un club de ciencias que hemos formado junto con una biblioteca comunitaria, que es La Lola, con Astrochipa. Ellos están apropiándose de ese lugar y están haciendo pues unos procesos bellísimos con niños y niñas entre los 13 y los 18 años. Entonces ya tenemos el Club de Ciencias, ya tenemos retos creativos, ya la gente ha aprovechado varias de las herramientas que recibimos con este Fondo de Desarrollo Local y pues ya estamos supremamente activos. Entonces invitados, invitadas, aprovecho para hacerles la invitación a que conozcan la Sala Lapco Julio Mario Santo Domingo si no la conocen. Muchas gracias y pues ya organiza con ella para esa siguiente visita. Y ya para las últimas cifras que te había prometido, aquí están como los históricos de trabajadores de Biblioret y el dinero que está invertido para programación artística este año, que se supera ¿en cuánto? 690 millones. Ahí con eso ya tienes todas las cifras. Tienes toda la razón y vamos a hacer también para que te tomes foto de la anterior y le tomes foto a esta. Esta es la inversión histórica que se han hecho en bibliotecas comunitarias en Bogotá. Yo tengo en este momento como directora de Biblioret no a una persona que trajimos de fuera, no, tenemos una funcionaria pública que ascendimos por su excelente desempeño, Andrea Victorino, que hace parte de la planta de la Secretaría. O sea, ya no es un nombramiento político que llaman. Entonces estas cifras las tiene alguien que ha recorrido la trama histórica de Biblioret no sé en cuántos años, en muchos años. Entonces mira que sí hubo una voluntad. Este año tuvimos esta dificultad, pero como te estoy diciendo, en el segundo semestre vamos a llegar no a los 1.000 millones, Sonia, pero sí aproximadamente a los 800 millones de pesos. Y es un esfuerzo grande. Si tú lo comparas con lo que pasaba antes, es un monto importante y a mí me parece legítimo y además necesario que los sectores peleen y reclamen cuando se suben las cosas, ¿cierto? Porque no se pueden bajar, siempre la idea es que vayamos subiendo y créeme que yo estoy totalmente convencido de eso. Pero también quiero darle la tranquilidad que se ha hecho un esfuerzo para mejorar frente a las cifras de antes. Entonces, la de trabajadores, mira cómo estaba, en 388 en el 2015, en el 2020 453, recibimos las bibliotecas con 460, nos disparamos, tal vez fue el error nuestro, o sea, como que a veces también se nos fue mucho. En el 2025 tuvimos 595, ahí no está la del 2024, que me parece importante que la pongas, Ivonne, porque la del 2024 es como 540 y pico, y bajamos a 534, que en cualquier caso es mucho más que lo que recibimos en el 2023, pero no es suficiente, porque créeme que hace mucha falta gente en bibliotecas, y hace más falta gente en barrios vivos, no, en todos nos hace falta gente, estoy de acuerdo, pero si hay un esfuerzo, y si hay un crecimiento como tiene que ser, como esperamos que la siguiente administración crezca más que nosotros, es lo que corresponde. Entonces en el 2024 tuvimos 570, en el 2025 595, y por estas cosas que les conté, nos tocó bajar a 534, y vamos a mirar cómo recuperamos eso, pero me parece que es un número que frente al histórico y al promedio general, es un número que nos permite habilitar un servicio bibliotecario de alta calidad, 365 días al año, con personas que tienen salarios laborales, no son OPS, y a mí eso me parece que es también importante, y que hay que mejorar, pero que creo que hay también, frente a otros sistemas bibliotecarios del país, que nosotros abramos 365 días al año, que tengamos laboralizados a prácticamente todo, pues el 95-96% de nuestra gente, a mí me parece que eso es importante, y ojo, no es un logro de esta administración, es un logro de una construcción colectiva de mucho tiempo, y hay como una cosa que me parece importante que tengas en la cabeza. Buenas noches, cordial saludo para todos. Yo soy Adriana Rodríguez de Suba Oriental. Mi fundación se llama SAMAR. Nos encargamos de crear entornos deportivos, culturales, seguros para no solo los jóvenes, sino la población en general, acompañado obviamente de una orientación psicosocial. Mi disgusto real, entiendo que acá hay muchos de la Suba Occidental y los aprecio a algunos, a otros no los conozco, otros les conozco el proceso, pero yo voy a pelear siempre porque en la Suba Oriental hay un espacio de infraestructura cultural, lo necesitamos. Creo fielmente que cuando los de la Suba Occidental, porque conozco amigos, listo, la autopista norte está más cerca a la Suba Oriental y luego vas hacia el occidente, tenemos la Boyacá, más arribita también tenemos como una muelita que también hace parte de la Suba Oriental y esa va casi que hasta la 200, tenemos Salitre, tenemos, allá no es solo estrato alto, allá tenemos barriales. Conozco procesos de amigos que estuvieron en consumo y la música los ayudó a salir, el baile, procesos culturales. Pero ellos estaban a qué lado, a la Suba Occidental. Conozco
procesos de chicos que me duelen actualmente y ya de viejos que tendrán como sus 40, 36, 50 años de la Suba Oriental, donde están en consumo, donde están en depresión, donde nunca tuvieron un espacio, y lo mencioné un día acá cuando pusieron una baldosa que significaba un montón de cosas y emociones y sentimientos para todos. Yo les dije, tengo 35 años y para mí no significa nada esa baldosa, y soy de la Suba, y me la pasaba en la biblioteca de mi barrio, y me la pasaba en la parroquia, y me la pasaba haciendo cosas, iba a Prado Pinzón a parchar con los que cantaban rap, íbamos a Ciudad Jardín, y sin embargo, yo dije, esa baldosa para mí no significaba nada. Imagínate ahora para los que yo les dicto talleres, yo les pregunto a ellos y para ellos no significa nada. Creo que este conversatorio, bien sí, los de la Suba Occidental, valoro todos los procesos, todos son válidos, no los minimizo, como dijo el señor hablaba de, oiga, barrios vivos, aquí, allá, en La Gaitana, hello, para todos. En la Suba Oriental hubo un barrios vivos, que ni siquiera, incluso en las sesiones de la JAL, pelearon por decir cómo están allá. Ninguno. Entonces, a los compañeros, para que lo sepan, así como nosotros, sí sabíamos en qué lugares de la Suba Occidental había. Nos hablamos con los líderes, íbamos, oiga, ¿qué necesitan? Doña Amparito, si necesita algo, tranquila, los informes, les ayudamos. Cualquier cosa nos podemos estar ahí articulando, pero me dolió que ni siquiera nadie dijera acá en la Suba Oriental hubo eso, que para mí fue muy significativo. Chicos de nosotros que estaban en consumo cantaron rap, otros que tenemos en el barrio que salieron de otros procesos diferentes y que tienen una línea casi que a pulso por ellos mismos sus discos y están actualmente, que se ganaron una beca, fueron a México, volvieron. Uno dice, oiga, eso sí puede pasar, pero pasa más acá en la occidental que en la oriental. Sí o sí necesitamos un espacio físico que tenga ese sentido, como ese sentimiento y sentido de pertenencia por los chicos. Y que descentralizar, ahorita con doña Flor le comentaba, van a haber unos lotes, ¿qué tal ahí seamos? O sea, estamos como en eso de que decíamos, esa esperanza, te ayudamos a buscar, hay muchos lugares allá, hay muchos lotes. Entonces la invitación es que estas reuniones también, aparte de que se hagan acá, estos conversatorios, nos gustaría que fueran allá también, para que los chicos empiecen a tener como ese sentido que uno tiene. Ellos no se pueden desplazar hasta acá y seguramente ustedes van y siempre nos critican en la Ciudad Oriental. Es que en la Ciudad Occidental hay como 300 personas que fueron, pero ¿saben por qué allá casi no vamos? Porque nos enteramos los muy poquitos, porque las mamás, y lo digo yo, soy mamá de un adolescente, le digo, no, mi amor, tú vas, pero vas conmigo. ¿Quiénes van a ir? ¿Cómo van a parchar? Uno ya tiene miedo porque allá no es normal que los chicos salgan a una casa a cantar, a bailar, a un lugar. No, allá nosotros nos hemos tenido que apropiar de los espacios, hemos conseguido espacios culturales para las orientaciones psicosociales, nos hemos articulado con los otros procesos. Queremos un espacio donde también podamos tener una continuidad nosotros, los procesos ya existentes que nos conocemos, incluso todos los de la SUA, casi que todos, considero yo. Sería bonito que esos procesos ya existentes, necesitamos un espacio físico y continuarlos. Me pones una tarea. Lo que pasa es que, mira, encontrar un lote, no se imaginan lo que fue para nosotros ahorita, y lograr que nos los entregara el DADEP y lograr hacer la gestión, porque hay muchos lotes en la ciudad, o tienen dueño, o están emproblemados, o no están saneados legalmente, pero pues vamos a buscar. Pero por ahora aprovechemos los que tenemos. Pero igual voy a hacer la tarea que tú nos dices. Te quiero preguntar, con la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, ¿pero qué necesitan que pase? No, es que es pública, es totalmente pública. Es que es como un mito que me sorprendió que en el consejo me dijeran que la biblioteca, ¿cómo es que le meten plata a una biblioteca privada? No, es que no es privada, es pública. El teatro es público, pero se gestiona bajo una alianza público-privada. La biblioteca es pública de principio a fin, y todos los ejercicios, todas las cosas que ustedes quieran hacer desde Suba Oriental mientras buscamos lo que tú dices de un espacio, tú estás allá a cargo, ¿cierto? Entonces, por favor, miremos qué actividades quieren que pasen con Suba Oriental y las podemos alojar mientras tanto en la biblioteca, que es totalmente nuestra. Y en el teatro también, porque el teatro, ¿saben quién preside esa junta directiva? El alcalde, y está la directora del arte, estoy yo, somos mayoría en esa junta directiva y nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué pasa con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo? Que tiene una programación muy, muy intensa, o sea, que está muy, muy programado, pero también el teatro ha tenido unas jornadas importantes con la escena de Suba, por ejemplo, del hip hop y del breakdance y de danza, las han tenido y las va a seguir teniendo, y si necesitan algo más en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, para eso es esta reunión y yo lo puedo agenciar. Pero lo que es la biblioteca, aquí ya está el director de la biblioteca para que con él coordinen todo y miremos a ver qué podemos hacer. ¿Quién
sigue? Bueno, buena tarde para todos y todas. Soy Yuri Andrea Vela, gestora cultural de hace algunos años acá en la localidad de Suba. Bueno, Santiago, nos vimos hace como 2 años acá y también siento que quedaron tareas pendientes y acuerdos que quedaron pendientes. Uno de ellos fue, nos vamos a volver a reunir para definir dónde se realizarán esos barrios vivos. Cuando ya después vimos, los barrios vivos ya tenían lugar, nombre donde se iban a desarrollar. Empezamos a preguntar y salió algo de esos mapas calientes, que es los 2 primeros se realizaron a partir no de un diagnóstico de comunidad o una necesidad de comunidad, sino más por Secretaría de Seguridad con los mapas calientes de temas de seguridad y violencias que estaban pasando. Pasó, sabemos porque sé que también se llevó a debate esos primeros barrios vivos, porque se ha hecho un control también frente al tema de impacto, distribución de recursos, lo que ello ha generado realmente en los territorios frente al fortalecimiento de organizaciones. Y vemos que muchas veces como que se ejecutó el proceso y fortalecimiento no hubo, ¿sí? Pasa 2025 y nuevamente con el tema de mapas calientes, pero también con intereses políticos. Solicitamos más de 15 organizaciones del sector del Rincón de la parte de abajo tener un barrio vivo para poderlo dinamizar y solamente por una decisión y por una llamada se quitó que no fuese en ese espacio, tal cual fue y así pasó. Entonces, ¿realmente a qué responden los barrios vivos? Yo escucho que han pasado cosas bonitas y veo también como unas acciones de mejora, pero no voy a dejar de decirlo. Hace poco también unos compañeros hicieron denuncias públicas frente a los retrasos de pago. 1. 2. ¿Cómo es posible que ejecuten las iniciativas y que sean las personas quienes pongan de su recurso porque después es que le realizan el pago? O sea, eso no puede pasar. Tercero, son los quienes acompañan desde Secretaría quienes les impusieron las fechas, que porque el contrato interadministrativo terminaba el 31 de diciembre y que tenían que realizarlos, corrieron en diciembre para poderlo realizar. Y esto lo digo no porque yo participe en barrios vivos, sino porque soy gestora y las personas nos cuentan, ¿sí? No he participado en ninguno. Hace un rato también escuché al compañero frente al tema de los excedentes financieros y decía que el de salud mental ya se estaba ejecutando. Hace poco le pregunté a Iván, que era la persona que estaba pendiente de esto, que hacía parte de los excedentes financieros, y él me dice que hasta mayo sacan convocatoria. Entonces no se están realizando y tampoco se ejecutó todo a 31 de diciembre, como fue la premura en los territorios, y hablo específicamente de Oriente y de Compartir, de que los tenían que ejecutar. Pues como contradictorio ahí el tema, porque no se realizó y tampoco se ha ejecutado. Veo una gran preocupación de su merced mostrando cifras de Bibliored, obviamente respondiendo a la pregunta de la compañera, pero también ella reitera, si las bibliotecas comunitarias tienen un impacto tan fuerte, ¿por qué su inversión no equivale a lo que ellos realizan en los territorios? Cuando están descentralizadas, ellos son los que están en los barrios. Las personas de Santa Cecilia te aseguro que no van a ir hasta la de, ¿cuál es la más cercana ahí? Fontanar, creo que no tiene biblioteca. Hasta la Francisco. ¿La de Fontanar tiene? Bueno, entonces, ¿de Santa Cecilia se van hasta allí? No, los de Santa Cecilia seguramente van al Nido del Gufo, que está en Lisboa y es su barrio más cercano. Y muy pocas veces se tienen en cuenta las bibliotecas comunitarias que están en los territorios. Además, también con una gran crisis, muchas de las bibliotecas han cerrado. No sé, Saturnino esté funcionando, la de Comuneros, o sea, hay una realidad también que pasa y no están funcionando todas. Hay muy pocas que funcionan, pero pues también muchas con recurso propio y la autogestión. Hablan de estos 2 equipamientos culturales, es un logro efectivamente, o sea, cualquier cosa que llegue termina siendo una ganancia, pero ¿por qué no seguir fortaleciendo las infraestructuras culturales? Siempre se lo he dicho a doña Flor, tener una casa de la cultura, una infraestructura, no va a solucionar un tema cultural de la localidad si no estamos organizados, si no hacemos gestión, otras cosas. Van a llegar 2 equipamientos culturales más que van a ser un tema de trámites para poder acceder a ellos. Ojalá no se dé como pasa, hace poco me pasó, hacer una función en el CDC Tibabuyes, no lo pude hacer, me tocó que otra persona lo gestionara porque a mí no me lo iban a prestar. La respuesta fue que no, y otra persona que trabajaba con el IDRD lo solicitó y se lo prestaron el mismo día. Y tengo toda la evidencia, que me parece el colmo. Entonces, llegan esos espacios e infraestructuras culturales y no se tiene en cuenta. Allí, por ejemplo, está Cultiva, una organización desde el año 97. Fortalezcamos lo que ellos vienen realizando. Está MASI, están todas las infraestructuras, están las casas de la cultura. No se dinamiza, no se fortalece esas infraestructuras culturales que ya existen y que están en barrios por años. Aparte, pues, de la gestión que cada uno de ellos puede hacer, pero no son reconocidas ni local ni distritalmente.
Finalmente, pues ojalá que estos procesos, mencionadas proyectos en red, sin embargo, hoy o ayer salió nuevamente la convocatoria, por ejemplo, no sale danza. Espero que sea por lo que va por el otro lado de concertación, porque sí considero que llegar a concertar es de los pasos que se deben dar. Tuve la posibilidad de acompañar el de proyectos en red de danza del año pasado, siento que fue un ejercicio muy bonito en 10 localidades que estuvieron, y fue un ejercicio completamente diferente, pero concertar es bonito, y creo que el modelo de proyectos en red puede ser una buena guía para barrios vivos, porque verdad no puede ser que las personas tengan que endeudarse con su tarjeta de crédito para realizar las actividades y poderles cumplir a unos funcionarios que desconocen completamente el territorio. Entonces lo primero, mira, con Barrios Vivos estamos claramente atendiendo esa queja. Tú sabes que los estímulos funcionan, las becas son bolsas de trabajo para crear y los estímulos son estímulos para circular que se pagan una vez haya circulado. O sea, los artistas que van a Rock al Parque se les paga después del festival, no antes. Pero los que se ganan una beca se les paga antes. ¿Qué nos dimos cuenta con Barrios Vivos? Sobre todo por las dificultades presupuestarias que tienen todos, que tú tienes razón. O sea, es necesario buscar un mecanismo que nos permita hacer no puede ser un anticipo, porque es que legalmente un anticipo, o sea, tú le dices a un abogado, le dices a un ente de control, mejor dicho, eso es o sea, no se puede. Entonces, ¿cómo hacer para entender la lógica de la beca y la lógica del estímulo y entender que es como una bolsa de trabajo creativo que permite entregarse al principio? Pero además, ¿cómo cuando no hay un contrato que medie y cuando es un proceso comunitario en donde convergen un montón de personas, no es una organización, ¿me entiendes? Que eso es también importante. Nosotros, ¿por qué sentimos que el fomento en red es fundamental? Ahí había un fomento competitivo que ese sí ha permitido que se fortalezcan muchas organizaciones. Yo creo que Más Cultura Local para mí es un ejemplo fantástico. O sea, de las cosas buenas que trajo la pandemia, de las pocas, hay que decirlo, fue Más Cultura Local, porque permitió primero vencer unos mecanismos vetustos y absolutamente complejos intermediados en el ámbito local, muchas veces mediados por corrupción, y le trajo al nivel central con unos mecanismos ponderados, más técnicos y con la posibilidad de generar un agenciamiento directo para que organizaciones se fortalecieran. Y hay muchas, miles de organizaciones que se han fortalecido gracias a Más Cultura Local. Barrios Vivos tiene una lógica distinta, aunque sí está prevista el fortalecimiento organizacional, pretende sobre todo generar conversaciones de co-creación y cogestión barrial. Y ojalá con gente que no solamente sea de las organizaciones culturales tradicionales, sino también con gente que nunca había sido beneficiada de un estímulo o de un recurso. ¿Sabes cuánto? Hicimos la estadística, el 63% de personas de Barrios Vivos, con las dificultades que ustedes acaban de decir, pero fue la primera vez que recibieron un peso del sector cultural desde, mejor dicho, desde antes. Estas son reuniones ya un poquito más, yo sé que las cifras a veces son complejas, pero nosotros hicimos un estudio de las cifras y le pedí al equipo, sáquenme las cifras de quiénes son las organizaciones, quiénes son las representantes legales y las personas que han recibido recursos en los últimos, creo que fueron 8 años, hicimos un corte de 8 años. Y es increíble que hay una concentración. Eso pasa no solamente en Bogotá, pasa en muchas ciudades y pasa en muchas partes del mundo, porque hay organizaciones que adquieren unas capacidades, unos conocimientos, unas dinámicas porque son disciplinadas y porque van logrando fortalecerse y van quedando otras en brechas. Y las brechas están, digamos, la salud, digamos, de la gestión comunitaria en un territorio se mide por eso. ¿Qué tanto es la brecha entre los que siempre ganan y los que siempre pierden? Entonces, la pregunta no siempre en Barrios Vivos lo que nos inspiró fue quiénes son los que siempre ganan y cómo vamos a fortalecer a esos que siempre ganan, sino cómo apoyamos a esos que siempre pierden. Y cómo además generamos una dinámica de conversación social para que gente que no solamente es el artista del barrio, el gestor del barrio, que es obviamente un actor fundamental, sino la señora de la Junta de Acción Comunal, nosotros en Usma haciendo una torta de 70 metros con unas señoras que eran las lideresas de la Junta de Acción Comunal que tenían 3 panaderías y que se habían soñado eso toda su vida. Y terminamos haciendo una torta de 70 metros con toda la comunidad amasando torta. Y después 9.000 niños queriendo comer torta en medio de un festival artístico que sí lo hicieron las organizaciones. Entonces son experiencias, en unas nos va mejor, en otras nos va peor, pero en cualquier caso, como tú lo acabas de decir, son conversaciones. El fomento en red, cuando es comunitario, en ámbitos comunitarios barriales, se llama Barrios Vivos en nuestra administración. Es que estamos implementando eso hasta ahora, no lo estamos medio inventando, por eso estas conversaciones nos sirven tanto. Cuando el fomento en red es con sectores profesionales organizados, organizaciones, se llama proyectos en red. Los títeres, el sector de la danza, los folclóricos, bueno, cuando el fomento es a un ecosistema en donde se vinculan, por ejemplo, con mujeres confeccionistas, madres de familia, grupos de danza mayor, juntas de acción comunal, lo llamo ecosistemas culturales. Y cuando queremos que el sector privado meta plata para agenciar proyectos de gran envergadura y que generen trabajo en la ciudad, lo llamamos coproducción público-privada.
Y ahí ya hemos tenido un par de ejercicios muy interesantes. La Bienal tuvo varias de sus principales apuestas que fueron coproducciones público-privadas, que generaron trabajo para un sector que, mejor dicho, no habíamos hecho nada de dimensión internacional para las artes visuales y plásticas en este país, en esta ciudad, desde hace mucho tiempo, y lo hicimos nosotros. Entonces creo que eso es interesante. En proyectos en red, desde ya te invito, tú eres sector teatro-danza, ¿cierto? Danza. Entonces mira, con Ana María no solamente está el ecosistema cultural de danza mayor, 500 millones, 10 estímulos de 50 millones, sino que tenemos un proyecto en red de 450 millones que también se lanzó hoy o se lanza mañana. Está en la misma invitación, entonces invitada. Son 450 millones, pero eso no tiene un ámbito local, ojo, quiero ser súper claro. Tiene más un ámbito de red como sectorial, o sea, el combo de los titiriteros, el combo de los teatreros comunitarios, el combo de la danza, ¿cierto? Entonces, súper invitada a que participes porque son 450 millones que no teníamos antes, más los 500 de danza mayor. Esa es plata que no se tenía antes, que está hoy a disposición de ese sector. Entonces, si eres de la danza, por favor, aprovecha todo eso. Tenemos solamente en Bibliored, son 250. Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Mundo Podcasts. Escuelas taller del Ministerio de Cultura, ¿qué son? El ministerio las construye, hace parte de su junta directiva, tiene un control de tutela, pero se la entrega ¿a quién? A las comunidades. Y las comunidades son las que la gestionan y las que la hacen sostenible. Ese es un modelo que queremos replicar en Bogotá y es el modelo que queremos iniciar con estos equipamientos. 2 en Suba, 2 en Fontibón, 1 en Kennedy, 1 en Usme, 1 en Bosa y 1 en Ciudad Bolívar. Y lo otro es que los espacios que ya existen, que no son estos nuevos, pues sacamos una convocatoria de 20.000 millones de pesos hasta el 15 de abril de la Ley del Espectáculo Público. Son 20.000 millones de pesos. Pueden presentarse, o sea, que hay gente que tiene una sala concertada, un espacio de danza que circule, que esté inscrita en el PULEP perfectamente, como lo hizo la Libélula Dorada o el Teatro Petra o Quimera o los que sean, pueden presentarse. Si están en Suba, con mayor razón. Yo inclusive sugerí que diéramos puntos extras a los equipamientos de borde, porque es aquí donde queremos llegar. Entonces, además de estos 2 equipamientos que les estoy diciendo que vienen a Suba, hay abierto una convocatoria por 20.000 millones de pesos para compra, dotación, adecuación y construcción de equipamientos culturales de las artes escénicas, de la danza, de la música o del teatro. Si aquí hay espacios en Suba que tienen circulación artística, que están inscritos en el PULEP, que cumplan los requisitos como los han tenido que cumplir los otros teatros y los otros espacios, presentes en la convocatoria y hay 20.000 millones de pesos. El año pasado, como les dije, fue el año que más se han entregado recursos para compra, dotación y construcción en la historia de los 15 años de la Ley del Espectáculo Público. El año en el que más se entregó fue 11 proyectos en el 2016. El año pasado entregamos 25 proyectos por 36.000 millones de pesos. Muchos de ellos plata que acumularon de administraciones que no la ejecutaron. Nosotros dijimos, ¿cómo no vamos a ejecutar si ahí está la plata? A ejecutarla. Y hoy tenemos 25 proyectos de construcción, dotación, adecuación en marcha en la ciudad. Bueno, entonces vamos a escuchar un saludo del alcalde, por favor. Pues se está desarrollando el diálogo con el secretario de Cultura aquí en nuestra Casa de la Cultura. Yo he decidido interrumpir porque son 16 ciudadanos y ciudadanas que han decidido inscribirse para participar. El secretario les está respondiendo a cada uno, entonces agradezco a todas las personas que decidieron asistir acá. Es bueno que nos escuchemos. La Secretaría de Cultura estamos invirtiendo mucho de los recursos que ustedes mismos decidieron en la primera fase de presupuestos participativos, así que a todo miembro o toda persona que hace parte del sistema cultural de Suba, pueden tener tranquilidad que estos diálogos seguramente van a generar felicidad. 12. Muchas gracias y buenas noches a todos. Secretario, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme acá a las comunidades. Mi nombre es Mauricio González, yo trabajo por las comunidades desde hace 24 años, más que todo en el sector de artes escénicas. Este año cumplo 9 años en un proceso de organización popular muy conocido aquí en la localidad. Me alegra mucho que se estén pronunciando sobre unas organizaciones que pertenezcan a él y pues sí, estoy de acuerdo también con algunos de mis compañeros que ya han expuesto esos temas de esas fallas que se han visto en los programas de fomento y de cultura en general. Yo vengo de más que todo a exponer enfáticamente una problemática de seguridad, porque pues todos nos entendemos en que si no tenemos seguridad, pues difícilmente vamos a tener un desarrollo evolutivo cultural sostenible, no saludable. Entonces, hace poco esa organización popular a la que hago referencia fue hurtada, hubo un hurto masivo. Y pues esto no es nuevo para nosotros, pero es el más duro que nos han dado.
es el más duro que nos han dado, pero no es el único. Ya en otras ocasiones anteriores ya nos hemos tenido que enfrentar a estos hechos y pues lamentablemente la indiferencia de la institución judicial, más que todo, ha sido pues la que más prima. Yo creería conveniente, como no son solo 2 minutos, una dinámica de pronto de que se permita a las instituciones distritales un enlace colectivo e interinstitucional que permita dar una reclamación a la parte policial. Porque en efecto aquí hablamos de los territorios, de lo que ha traído barrios vivos, de los procesos culturales, las presentaciones artísticas, ambientales, sociales, todo lo que confiere el barrio vivo, que en efecto pues también tiene problemáticas de diseño y de estructuración de fondo, la estrategia, sin ánimo de demeritar todos los resultados que se han visibilizado. Pero sí también hay un vínculo ahí en esa falla que está con la policía y con la seguridad de las comunidades, porque no es posible que los mismos policías y los mismos cuadrantes terminen acosando, ¿sí?, a los líderes sociales que en este momento estamos siendo amenazados por las comunidades de ese sector en específico de Bacrim y de microtráfico, los que no gustan de los procesos que humanizan a los sectores y comunidades. Y pues necesitamos soluciones factas en estos hechos, porque de lo contrario ustedes como instituciones distritales también estarían apoyando la deshumanización de los territorios, ¿sí? Por más que hayan procesos o ofertas culturales distritales magníficas para gentes y personas que nunca tuvieron posibilidad de acceder a ello, puede ser que no resulte tan bien con el tema de seguridad. Le decía a un amigo, y entonces, ¿qué hacemos los profes y mi persona que hemos sido amenazados actualmente? Hacemos lo de siempre, como pasa con los recursos, nos habituamos a que se tarden los pagos, nos habituamos a que tengamos que pasar las fallas que ya hemos visto en las guías de operativas de laboratorios de oportunidades culturales, porque hay que ejecutar. Entonces nos persignamos y seguimos nosotros, y en unos años van a seguir más compañeros cayendo. No es justo. Entonces creo que ese tema de seguridad es primordial, que no le hagan talanquera a las instituciones distritales cuando buscan alianzas para hacer esos llamados a la parte judicial. 13 y se va listando el 14. Buenas noches, don Santiago, buenas noches, compañeros, compañeras. Soy hacedor de oficio, acabo de terminar en un proyecto de red de artesanos y se hace la clausura el día 19. De pronto, esto es una parte de una crítica, pero constructiva, ya que está aquí el señor de Fomento presente. El proceso tuvo varias fallas, empezando por la selección del personal. Se presentaron 117 personas, terminamos 47. Digo que estuvo mal seleccionado el personal porque muchos no eran hacedores ni hacedoras de oficio. Aparte de eso, que no sé si ustedes sepan lo que sucedió, que casi apuñala a otro compañero. Y eso ha quedado callado, no sé si ustedes lo sabían o no lo sabían. Y el compañero no le pasó nada. Eso tengo que informarlo. Yo estuve molestando porque a mí me parecía que debían de expulsar a ese señor por el hecho, pero no. Entonces lo que quería pedirles era eso, que para las próximas, porque yo sé que en este hubo mucho problema con los artesanos, entonces creo que nos van a tener un poquitico quietos, pues por castigo, y nos lo merecemos. Entonces es para las próximas una mejor curaduría, de que realmente sea el hacedor y la hacedora, no el revendedor, no el que trae de la China. Ese es un problema que tenemos. Estamos en un proceso de autorreconocimiento todos en la sociedad y lo respeto mucho, pero entonces decimos, usted no es artesano, usted es un revendedor de importaciones chinas, así se vista como artesano, diga que es artesano, usted no es un hacedor de oficio. Pero ellos dicen, no, es que yo me autorreconozco como, pero también además de mis artesanías hago estas otras cosas. Entonces ha sido muy difícil depurar, pero lo hemos hecho y nos ha costado dificultades, porque nuestro rol es con los hacedores de oficio. El IPES se encarga de los comerciantes que también tienen derecho y también tienen otras dinámicas, pero nosotros solamente podemos trabajar con los hacedores de oficio. Pero es que cuando, miren, eso es otra cosa, no había una agenda clara en la Secretaría con la artesanía. Entonces no había ni siquiera una mesa activa y ni siquiera había un recurso. Nosotros todavía le estamos metiendo muy poco dinero, son 250 millones. Sí, es nada. Pero es que antes no había ni un peso para los artesanos. Y yo cuando pregunté cuál es como la historia de la relación de la Secretaría con los artesanos, habían hecho 3 reuniones con unas actas, pero no había una agenda permanente. Entonces cuando llamamos a la primera mesa de artesanos en la Cinemateca, nos llegaron 300 personas. Yo estuve ahí. Y tú estuviste allá, ¿te acuerdas? Sí, señor.
y más de la mitad eran comerciantes. Comercializadores, cazadores de ferias. Ir a hacer esa curaduría que tú dices, porque también es muy difícil para nosotros, usted sí, usted no. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si sí o si no? Ya empezamos una caracterización. Esa caracterización nos va a permitir al menos tener esa selección más clara, porque no había ni siquiera sí había caracterización de los artistas de la séptima. Habían caracterizaciones de la danza, del teatro, del 2004, otras del 2012, pero de artesanos no había absolutamente nada en la Secretaría. Ya empezamos con una caracterización, ya empezamos con una línea de fomento, que es fomento en red, que pues yo nunca me imaginé, y gracias por contarme eso, porque si hay una agresión inmediatamente, es que es un tema penal, pues eso es un tema de denuncia penal que yo mismo me voy a encargar de mirar el asunto, y pues tú me ayudas, Alejandra, a identificar qué fue lo que sucedió, porque no puede suceder bajo ninguna circunstancia. Podemos estar en desacuerdo, podemos dar un debate, podemos decir, y ya, de usted, pero nunca la agresión física, nunca, pero nunca. Entonces, ¿cómo es su nombre? Germán Amaya. No, Germán, vamos a tomar nota del tema y vamos a ver igual que fue lo que sucedió. Y por último, en el centro, en la 11, en la 10, en la séptima, están los corredores de artesanos, los corredores artesanales, pero aquí en Suba no tenemos nada ni similar. A ver si logramos... Cuando aquí la gente de Suba, podemos mirar con el alcalde, reunirnos con el alcalde local y mirar si es posible habilitar un espacio público bien organizado, bien regulado desde el principio, en donde puedan estar artesanos. Eso yo creo que es una gestión que podemos hacer. Si a mí me toca irme para el Parkway. 14. Bueno, saludándote, Santiago, mi nombre es William Patiño, gestor de la localidad de Suba. Mira, Santiago, yo reconozco tu labor, reconozco tu trayectoria en el tema cultural, pero considero, Santiago, por lo que has venido diciendo, que no toda la información tienes frente a las cosas que suceden en los territorios. Y ni es del primero, ni va a ser el último, porque bien lo dijiste tú, el tema de trabajar con comunidad conlleva dificultades. Son diferentes caracteres, son diferentes maneras, son diferentes formas. Y en ese ejercicio de diferentes formas es supremamente importante saber a quién se pone para que acompañe esos procesos. Y aquí han habido funcionarios que han venido y han atropellado a la gente y han impuesto el que se haga lo que ellos digan. Obviamente yo me imagino que eso no va a llegar a tus oídos, pero yo considero que es importante decírtelo. Barrios Vivos, totalmente de acuerdo. La oportunidad de democratizar y la oportunidad de llegarle a la gente que no ha tenido oportunidades de acceder, no solamente al recurso público, sino al tema del quehacer cultural, que creo que es lo más importante, porque aquí nos quedamos en cifras, porque decimos cuántos millones y millones y millones hay, pero lo que no decimos es que de todos esos millones y millones, muchísimos se los han llevado los operadores, en todas las líneas, en Barrios Vivos, en Más Cultura Local, en los entes financieros y en el tema de bibliotecas. Solamente quiero decirle una cosa, un ejemplo, porque se me acaba el tiempo. El tema de cómo manejó Fundalectura el proceso de PVC, terrible. Al día de hoy, cuando terminó en octubre ese proceso, no se han entregado los dispositivos. Son cosas que no te cuentan y eso significa que todo se muestra como que ha sido fabuloso. No ha sido fabuloso, porque aquí hay enemistades entre personas, líderes y personas, gestores culturales y artistas que trabajaron en Barrios Vivos. Y esos rompimientos son difíciles, duros. El tema de las bibliotecas comunitarias, aquí a mí me da muchísima pena, pero las bibliotecas públicas trabajan con sus amigos, que son 4 bibliotecas comunitarias y son muchas. Aquí hay 18 bibliotecas comunitarias que no han podido seguir trabajando porque no han tenido cómo. Pero ustedes trabajan con 4 y bueno, eso podrá estar bien. Pero entonces, como hay una necesidad, nos inventamos otras cosas. Quiero recordarte el decreto de Casas de la Cultura, que desde el 2010 estamos peleando que ustedes, la Secretaría de Cultura, defina qué va a pasar con el ejercicio de Casas de la Cultura. Salió un decreto y hasta ahí quedó. No ha pasado absolutamente nada con el tema de Casas de la Cultura. ¿Qué sentido va, digamos, como la solicitud para...? Pues que al menos llamen a reunirnos. Pero es que no, y nos inventamos cosas como el tema de la infraestructura. Entonces necesitamos unas infraestructuras porque no hay. Es que no queremos reconocer la dinámica que realmente hay en los territorios. Y dinámicas tan difíciles como la de los compañeros de Chipacuy. Porque yo le digo, compa, allá en Rincón estamos en todo el espacio del microtráfico. Y yo tengo que hablarme y pararme duro con el man que vende. Por eso soy ñero y por eso hablo feo.
y por eso muchos funcionarios no me quieren, porque es que yo vivo allá, en esas realidades. Ciudad Unza, una casa con una posibilidad de trabajo, pero no es reconocida por la institucionalidad, pero tan triste aún más, ni siquiera por la alcaldía, porque para la alcaldía de Suba es esta la Casa de la Cultura y es de él, porque es que nos dijo en una reunión acá, ustedes no vayan a creer que se las voy a dejar, olvídese, eso la manejo yo. No, eso no, así no se maneja la cultura, Santiago. ¿Cómo es que nos ponen unas reglas de juego para participar en presupuestos participativos, para participar en becas y estímulos? Y los que no ganan van y se sientan con el alcalde local a puerta cerrada y cuadran cosas, y el alcalde les organiza actividades. Entonces, ¿para qué hacemos un ejercicio de movilizar nuestra gente para poder acceder a un recurso, para trabajar en las comunidades? Si lo más fácil es llegar y golpearle al alcalde y decirle, venga, nos sentamos y cuadremos una actividad y usted nos colabora. El alcalde local de Suba no ha querido sentarse con la base cultural a dialogar, porque ha venido de mal en peor en el tema de la cultura. Nada que ver con el tema de los excedentes financieros. Díganme ustedes qué quedó de ganancia de 4.000 millones de pesos que vinieron para excedentes financieros en Navidad. Nada. Porque todos los artistas maltratados, sin la mínima posibilidad para comprar una ancheta en diciembre, que sería lo mínimo, ¿no? Al menos comprarse una caja de sardinas. Pero tenga la plena seguridad también, Santiago, que nosotros sabemos que a los grandes operadores que se llevaron más de 200 o 300 millones de pesos en tarimas, sonidos y todo eso, a ellos sí les dieron un anticipo de al menos 40%. Y los artistas reconocidos, estoy completamente seguro que no vinieron y que hasta ahora les pagaron. Ellos no trabajan así. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando y de qué posibilidad de construir en conjunto y en colectivo estamos hablando? Si aquí lo acompañan a ustedes funcionarios que nada que ver, que no construyen, que rompen. Y claro, cuando uno les dice las cosas, desafortunadamente en mi lenguaje que no sé hablar bonito, pues no gusta. Y decirle a las compañeras, hay que reconocer en el sector oriental lo que se ha venido haciendo y lo que ustedes han venido ganando. Porque es que no puede ser que todo el tiempo ustedes estén quejando que es que ya no hay nada. Allá hay procesos y usted lo sabe, señora. Y le digo, los muchachos que acabaron de venir de México son de allá, porque se ganaron la propuesta. Exacto. Entonces, por favor, también seamos conscientes en el ejercicio de a qué es lo que estamos haciendo. Sí, pero pues hagamos el ejercicio de también ir entendiendo que todo esto es un... Les estoy diciendo con todo cariño, hay que entender también que estamos en un proceso y que en un proceso ustedes han venido ganando también. Y que no es fácil, porque tampoco es fácil para nosotros en el sector occidental acceder a recursos de la cultura. A nosotros no nos dicen cuando vamos a presentar una propuesta, usted del sector occidental, bueno, tiene 10 puntos más. No, cuando presentamos propuestas todos vamos en igualdad de condiciones. Entonces, vayámonos generando las claridades que necesitamos, porque esta localidad, sí, eso es. Me parece bien. Termina pero no me la réplica. Siempre, perdón, secretario, pero yo llevo 2 años solicitándole una cita para el sector oriental de Suba, que es la división de la autopista norte y luego sigue Usaquén, ahí nomás tú pegados. 2 años llevo, desde el CLAC, porque soy consejera también del CLAC, le dije al presidente del CLAC, lo hacemos por medio de conversaciones con una compañera, Pilar, una consejera que duró 2 años, 3 años, Pilar, y nunca nos dieron una respuesta. Entonces uno se desilusiona y dice, ¿pero por qué? Y sigo diciendo que el sector oriental es un sector que merece que se llegue a la descentralización de las cosas. ¿Cómo me van a decir que no se necesita una casa de la cultura cuando estamos de extremo a extremo? Claro que sí. Porque mucha gente no viene a lo que usted convoca, porque no hay transporte, porque no tenemos el suficiente transporte para llegar desde allá hasta acá, y mucha gente no viene por lo lejos, secretario. Y lo que decía William ahorita, hacen 2 predios, los pasan y los pegaron a Fontanar del Río, que tiene de todo, los pegaron al centro y allá, y entonces... De acuerdo. Sí, es que... No, pero vamos a hacer la tarea. Ustedes ya nos dijeron, pero les dijeron que estuvieron 6 meses. Pero reconocer. Mira, yo quiero terminar, Santiago, diciéndole que por favor,
es supremamente importante que usted responda frente al tema de casas de la cultura en el distrito, que al menos convoque y que reconozca que en el distrito hay casas de la cultura que hoy están funcionando y que han venido funcionando y que siguen funcionando incluso sin recursos. Terminamos contigo y ya contesto todo. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no tengo quejas, no tengo reclamos, no tengo preguntas, solamente tengo reflexiones y unas apuestas que me parecen obviamente contempladas desde la meramente comunicación. Mi nombre es Robinson Pérez, yo hago parte de un proceso local que se llama Radio Alternativa. Llevo en este ejercicio de la comunicación más o menos 6 meses, estamos aprendiendo, es decir, estamos aprendiendo. Todo es un aprendizaje constante, ¿no? Estaba analizando todo lo que venían ustedes refiriendo a propósito, el medio se llama Radio Alternativa, bueno. Alternativa. Su Alternativa es un medio que no tiene nada que ver con nosotros, hacen su proceso allá, ¿sí? Y me parece bien, a su manera, pero no tiene nada que ver con Radio Alternativa. O sea, alternativas hay muchas, pero alternativas solamente hay una. Bueno, yo debo resaltar, efectivamente, señor Trujillo, todo lo que ustedes adelantan desde la Secretaría de Cultura, los planes, programas y proyectos, que finalmente dentro de la comunidad viene a ser el contentillo muchas veces, y lo digo con el respeto que nos merecemos, de eso que le llaman a nosotros el proyecto, la cultura del proyecto. Es decir, la cultura de la ejecución del proyecto, lo cual pues precisamente acá, si se dan cuenta en esa pequeña discusión, ha derivado en ese tipo de discusiones, ¿sí? Creo que este escenario además, adicional que yo lo iba a referir, la Casa de la Cultura puntualmente, es un escenario que, es decir, estamos en una escuela de la cual han salido funcionarios públicos, han salido gestores, han salido, yo puse acá como una listica con el debido respeto que nos merecemos todos, han salido líderes, gestores, mercaderes, actores, cultores, ciudadanía, comunidad, sociedad civil, ha salido instrumentalistas y oportunistas, ha salido de todo tipo de personas de acá, de este territorio, y hay que ser directo, porque uno tiene que ser directo, compañeros. Pero ¿qué sucede? Volviendo al punto de la cultura del proyecto, eso es lo que ha fracturado los ejercicios finalmente. Claro, naturalmente cuando, por ejemplo, se hace una apuesta acá, y creo que es una exigibilidad clave, de realizar un acuerdo local, se contempla dentro de una política social y cultural en pro de esto. De hecho, Más Cultura Local se gestionó desde los medios comunitarios, si ustedes no lo sabían. Fue una iniciativa que nació desde Planeación Mesa Distrital y se hace para democratizar la cultura en la ciudad de Bogotá. Y eso me parece estupendo, pero finalmente también se convierte en el ejercicio de la proyectitis, es decir, de una proyectitis donde todo el mundo está buscando la papita. Nosotros no ejecutamos proyectos. Si nos hemos ganado un proyecto en la vida o 2, ha sido suficiente, porque hacemos es mediación, hacemos comunicación y hacemos lectura de proceso. Para nosotros eso es importantísimo, porque luego recogemos la memoria y analizamos qué es lo que está pasando en ese panorama del territorio local de Suba, o de Chuba, que es el territorio que yo aprecio muchísimo. Entonces, ese escenario de disputa ha generado intereses no individuales, individualistas. Ni siquiera individuales, individualistas. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque yo quiero pasar por acá, porque esa radiografía nos va a llevar a barrios vivos. A grosso modo nos va a llevar a barrios vivos. Y ese tema de la descentralización oriente-occidente, pues no, la localidad es una sola. Lo que pasa es que, obviamente, y eso sí hay que tenerlo claro, pero entonces esa conjunción de la que tú mencionas, esa conjunción hay que hacerla en los escenarios de participación, por ejemplo, en los constructos de los acuerdos locales, o por lo menos el que se pretende en este momento, que todavía está ahí en crudo. Hay que participar de eso y hay que tomar riendas. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, con todo el respeto, y yo sé que los hay, pseudo líderes, ¿sí?, que son operadores de proyectos, sigan ejecutando los proyectos, pero no haciendo proceso. Claro, no, el problema no es ese, el problema no es ejecutar el proyecto. Alguien me decía una vez en la Universidad Javeriana, venga Robinson, lo que pasa es que necesitamos que usted resuelva eso rápido allá con los chinitos. Y no, venga hermano, es que estamos acá en medio de la montaña, en el oriente, arriba, metidos allá en lo que fue una trinchera del M19, arriba del San Blas, y es un barrio donde no entra la ley de nadie, y la mayoría son puros caciques. Y yo, no, mi hermano, yo tengo que hacer un proceso ahí porque hay unos pelados, sí, como lo decía aquí el compañero que viene de calle, sí, no sé si él tiene más experiencia o yo, pero lo que sí es claro es que nosotros aprendimos a ser caballeros, y el caballero es una sola palabra, no cualquiera es caballero. Caballos, somos caballos y nosotros lo denominamos así. Para ir cerrando, mi apreciado, para que entremos en la crítica directa. Entonces, los medios comunitarios nos hemos visto afectados incluso dentro de barrios vivos. En el primer periodo que hicimos parte y partícipes, además porque sabemos que la Secretaría de Cultura nos llamó para hacer unas estrategias de comunicación y difusión, que me pareció estupendo, quisimos participar de unos laboratorios, además de hacer la difusión, pero por injerencia precisamente de los compañeros, más todas las quejas que dieron acá, pues me parece que son claves tenerlas en cuenta, nos excluyeron y tomaron injerencia sobre qué se decide y cómo se decide y por qué se decide así. Lo cual luego vienen otra serie de vicios, que no estoy de acuerdo con ese tipo de vicios. ¿Cuáles? ¿Sí? Que la gente tenga que hacer la vaca para decirle al señor, es decir, que les fíe
los equipos, las indumentarias, todas las herramientas para poder hacer un barrio vivo. Eso es una locura y eso hay que hacer unos ajustes interesantes, pero no podemos caer en el contentillo, como decía el compañero acá, Mauricio, de Chipacuy. No podemos hacer de esto que sea, no, pues bacano, qué bonito, por lo menos me tuvieron en cuenta, me toca pagar a mí, pero por lo menos me tuvieron en cuenta. Eso no creo que va por ahí. Entonces yo creo que hay que hacer una ruta mucho más transparente, más abierta, más participativa y sobre todo más coherente desde lo cualitativo, desde lo operativo sobre todo, porque lo cualitativo son las comunidades, pero lo operativo realmente se queda en el camino muchas veces. Es una crítica en el sentido de construir, de pensarse, de hacer reflexiones para que luego esto salga de la mejor manera y pensarse no el individuo, no lo individual, porque es que ahí estamos cometiendo el error. Yo trabajo de manera individual, ¿sí? No individualista, trabajo de manera individual en el ejercicio colectivo. Compañero, muchas gracias. Muchas gracias, qué bien. Pues son respuestas grandes, voy a intentar darlas todas. Voy a empezar contigo, si te parece. Mira, me gusta mucho, digamos, que Barrios Vivos sea un motivo central de esta conversación, porque quiere decir que algo ha sucedido allí y que antes no estaba esa conversación, hoy está. Que hay que ajustar cosas, no me cabe duda, pero que ha generado una dinámica de conversación y de debate barrial que a mí me parece que es importante. Yo estoy seguro que mucha gente que antes no se reunía, se reunió gracias a ese proceso y que muchas cosas que antes no pasaban pudieron pasar por eso. Con medios alternativos, teníamos una convocatoria por estímulos donde competían, todavía sigue, pero además de eso decidimos armar un espacio de concertación con medios comunitarios que no existía y que tuvo una asignación cercana a los 400, ¿cuánto es, Iván? Como 450 millones de pesos. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta? Que una persona que esté que empezamos a ver gente de Barrios Vivos en todas partes. Entonces están en Barrios Vivos de Bosa, en Barrios Vivos de Kennedy y en Barrios Vivos de Engativá. Entonces decidimos también plantear, como pasa en el otro fomento, en donde no puedes presentarte 2 o 3 veces a un proyecto o no puedes ser ganador 3 veces de un mismo estímulo. Hemos intentado, como es un proyecto nuevo, hemos buscado cómo se diseña, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero. Somos conscientes que hay problemas de diseño, estamos apenas implementando una política, una estrategia, y una estrategia no llega diseñada perfecta desde un inicio. Es fácil diseñar una estrategia competitiva, vertical, que apoye un proyecto y en donde hay 3 jurados externos que deciden quién gana. Mucho más difícil diseñar una estrategia en donde todos co-creamos, todos colaboramos, nos juntamos para ponernos de acuerdo. En medio, miren solamente esta conversación entre suboriental y suboccidental. Imagínense, yo diría es que hagamos un barrio vivo entre suboriental y suboccidental, para que a veces se ponen de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que eso sí es más difícil, o sea, diseñar procesos participativos, pero no solamente aquí, toda la vida, ha sido complejísimo. Y por eso mucha gente me decía a mí, no se metan en eso, va a ser muy difícil. Cuando se ha intentado antes, me decían a mí, no les voy a decir personas, pero que habían estado, compañeros míos, que respeto mucho, que habían estado en gobiernos anteriores, de la Secretaría y del IDARTES, me decían, no, eso es difícil porque siempre se generan contenciones, siempre al final, como el esfuerzo de que pase, finalmente terminamos, como dice popularmente, les quedamos a deber, digamos, es como una sensación, no quiero decirlo de esa manera, pero como que al final uno dice, no, pues salimos regañados, intentando que pasara algo y salimos fue regañados y sale cierto, o sea, como, y eso les va a pasar. Yo decía, sí, pero es que si pasa eso no debe ser una preocupación porque el funcionario público y el gestor cultural tiene que estar preparado para que eso pase. El problema es cuando el funcionario público y el gestor cultural se separó de eso y se volvió un revisor de papeles y documentos de entrega de convocatorias en donde la relación era simplemente participe en la convocatoria, estas son las condiciones, ganaron estos 3, tráigame los papeles. Y los que perdieron respondan a los derechos de petición. Es más difícil venir acá y conversar con ustedes, más difícil que venga un gestor, buenos, malos, hay gente buena y mala, en cualquier proceso de formación y de selección de personal hay gente que hace bien su trabajo y otra que no, intentamos seleccionarla bien, pero es mucho más difícil sentarse aquí frente a ustedes y conversar. O sea, yo ayer les decía, o antier les decía a los de vos, aquí estamos, conversando, dando la cara, dando el debate, nos gusta, porque no siempre pasa, no siempre sucede, y en la cultura venía mucho tiempo sin suceder, pero es que ojo, recuerden que es que en Bogotá en los últimos 10 años y con mayor acento de los últimos 5 años, llegaron 370.000 víctimas del conflicto colombiano, 70.000 excombatientes por vía de procesos de paz y de movilización y 680.000 migrantes, la mayoría venezolanos en el registro oficial, porque en el subregistro se habla de casi 1 millón de personas, y mientras tuvimos eso, tuvimos una pandemia y tuvimos un estallido social. Es que esa es la ciudad en la que estamos. Y hubiese llegado Bolívar, hubiese llegado Miguel Uribe, hubiese llegado Oviedo, la izquierda, el centro, la derecha, tenía que llegar a administrar eso. Una ciudad que solamente con la pandemia, cuando se generaron los sobrecostos del aluminio, del vidrio, de todas las obras, por más bien que hubiesen sido formulados los contratos en la administración anterior de obra pública, todos los contratos de obra pública en el mundo, no solamente en Bogotá, sufrieron de desequilibrio económico. Tocó llegar a arreglar ese desequilibrio económico. ¿Cómo se arregla un desequilibrio económico de un contrato? Después de una pandemia que generó una inflación gigante en los costos de construcción a nivel mundial porque hubo escasez de vidrio, escasez de todo.
Eso son cosas difíciles, esa es la ciudad en la que estamos hoy. Pero mientras estamos en esa ciudad estamos procurando sacar adelante unas políticas que permitan solucionar unas dificultades que no son de la administración de turno solamente, no, son de toda la sociedad que entre todos hemos construido, entre gobiernos de centro, izquierda y derecha, entre comunidades más activas, comunidades menos activas, entre ricos, pobres, entre afros, indígenas, mestizos, entre mujeres, hombres y LGBTIQ+, y todo. Entonces creo que eso es también importante tenerlo, porque cuando hacemos barrios vivos lo que ponemos en escena es eso, nada más ni nada menos que eso, y qué difícil. Pero lo estamos haciendo porque nos parece que es importante. Y en ese sentido decirte que nos toca, entre tanta gente y tan pocos recursos, buscar unos mecanismos que permitan cierta equidad, que nunca será completa. Pero yo prefiero un barrio vivo imperfecto y un proceso de conversación dado en el barrio, que no hacer ese proceso de conversación. Y ahí estoy de acuerdo con lo que tú decías. En proyectos en red es más fácil, porque si bien hay como disputas históricas entre los titiriteros, entre el teatro de Cali, al final dice hay un recurso, ya sabemos cómo es esto, es un gremio profesional que tiene un interés que es fácil encontrar porque es un interés común, todos somos titiriteros o todos somos grafiteros. Podemos tener nuestras diferencias, pero en esto nos juntamos, como los animalistas. Esos manes tienen unas divisiones internas y las berracas, pero cuando les tocaba ir a todos a la plaza de toros a protestar, todos iban, así entre ellos no se cayeran bien. Pero en barrios vivos es más difícil porque no los reúne un gremio ni un propósito común, sino es una diversidad en su total y absoluta expresión. Entonces, decirte que hemos hecho esas para que los medios, los que quieran hacer medios comunitarios y quieran aprovechar esa oferta, lo puedan hacer, pero también los otros que quieran hacer el proceso ya participativo de barrios vivos también lo hagan, pero si ponemos, o sea, empecé yo a ver al mismo comparcero como en 5 barrios vivos, y yo decía, mano, pero tú no eras pues estás viviendo en todos los barrios, le pregunté un día, entonces nos tocó hacer un proceso, es normal, en una estrategia y ya, y yo creo que ustedes lo entienden, cuando yo les decía, en el estímulo decimos que quien gana un año no puede ganar el otro, porque queremos también que haya una distribución, quisiéramos que todos puedan ganar todos los años, pero a veces nos toca así. Entonces, y yo creo que es bueno que se conozca y vamos mejorando el proceso y seguramente dure esta administración solamente, pero estoy seguro que las siguientes administraciones con otro nombre, seguramente con una lógica mejor, podrán buscar mecanismos de co-creación y cogestión más importantes. Yo hice esto porque me gané un proyecto de regalías cuando estaba en la academia, que estuve 8 años en la academia, e hice laboratorios como barrios vivos en el Pacífico colombiano, pero en medio del conflicto, en unas condiciones que ojalá pues fueran las condiciones de Bogotá en el Rincón, ¿no? Eran unas situaciones complejas. Y muchos de los proyectos que logramos sacar con el proceso de co-creación terminaron presentándose en la Bienal de Danza de Cali, algunos de ellos, con un éxito impresionante. Y yo a veces digo, jue madre, a veces fue más fácil hacerlos en el Pacífico que a veces hacerlos acá. Pero es porque en el Pacífico, a diferencia de Bogotá, hay una unidad ya no gremial, sino una unidad territorial. Las comunidades, no quiero decir que sean más homogéneas, esa no es la palabra, pero hay como una base como comunitaria, cultural, que sí tiene una raíz común. En cambio aquí venimos todos con una raíz, o sea, nuestro árbol desde raíces múltiples, ¿no? Es un árbol con injertos de muchas especies. Bogotá es la ciudad más diversa de este país, pero de lejos. Entonces con eso te contesto. Ahora sí empiezo con lo último que Yuri Andrea estaba diciendo. Mira, con Tibabuyes. Yo hablé ayer con Roberto Angulo porque estamos teniendo quejas, pasa un poco lo que tú dices, a veces los secretarios nos enteramos de quién es el que tiene las llaves, como el secretario de Educación nos entera quién es el que tiene las llaves del colegio, que es un problema, aquí a veces nos pasa eso, el que termina tomando decisiones haciendo quedar mal una administración es el celador o es el señor que tiene las llaves del teatro, ¿cierto? O del salón comunal. Entonces un poco yo creo que ahí Tibabuyes está nuevo, es un teatro muy bonito y nosotros podemos ayudar más porque Roberto me dice, ¿qué necesita? ¿Cómo ayudamos? Entonces si ustedes tienen una agenda, quieren generar un proceso, yo le puedo decir a Roberto, hagamos un plan, un proyecto como una compañía residente en el teatro y que pueda estar, si es danza o si es lo que sea, que puede estar allá todos los martes. ¿Por qué? Porque necesitan sistematicidad. Y si hay un evento esporádico, nosotros podemos ser un canal para ayudar a que eso pase. Listo, entonces no se pongan a pelear con el celador, sino mándenos un mensaje a través de asuntos locales o directamente con Alejandro y yo. Y si yo puedo hacer una llamada, es que yo la hago. Mi trabajo es eso, hacer una llamada y solucionar problemas. Ahora voy con Mauricio González. Mauricio, mira, tuvimos una reunión súper tensa en San Felipe, porque en San Felipe también hay un problema de seguridad muy complejo. Y tuvimos otra también en Bosa por una situación difícil en el Parque del Porvenir y esto que tú me acabas de decir acá. El problema de seguridad es una responsabilidad de la administración distrital y también es una responsabilidad del gobierno nacional. Hay problemas estructurales de seguridad en la ciudad, en el país, y Bogotá tiene que solucionar este asunto porque sí está, y es cierto lo que tú dices, tema de inseguridad que es complejo y que como
como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, hay que solucionar. Yo te diría, primero, ustedes tienen una organización de qué caracteres, qué les robaron, ustedes son cultural, o sea, y el robo fue de equipos, de cosas de estas. Claro, y en San Felipe está pasando lo mismo. Y tiene que ver porque las bandas de microtráfico del 7 de agosto hacen un corredor y muchas de las personas pasan por el corredor es San Felipe y en ese tránsito se está generando un proceso de inseguridad complejo. Nosotros ya en San Felipe empezamos una acción integral, hicimos una gran reunión y estamos intentando rescatar ese distrito, que además es un distrito creativo de ese proceso. Si tú nos dices exactamente, Elisa Sarganda, cuál es el problema, cuántas veces ha sucedido, nos mandas las denuncias, yo puedo intentar hacer una interlocución con el secretario de Seguridad y mirar qué se puede hacer, entender también qué le robaron y por qué esta vez qué fue le robaron y miramos a ver, no podemos nosotros comprar equipos de sonido directamente, eso no se puede, pero sí se puede generar gestiones. Miren, ayer lo decíamos en Bosa, perdón, la ley del espectáculo público le está dando una cantidad de equipos a salas de teatro, públicas y privadas, y muchos de esos equipos cuando llegan los nuevos, los que estaban antes, que todavía están en buen estado, pueden ser de mucha utilidad para juntas de acción comunal, para casas de la cultura, para organizaciones por vía de donación. Entonces vamos a empezar, y esa es una de nuestras propuestas más importantes, es que haya una suerte de contraprestación. Listo, si la ciudad les da por vía del espectáculo público estos equipos, los equipos viejos no son para que ustedes se los... pues no sé, los revendan o hagan eso, no, vengan, los equipos que estén funcionando, pero pues que todavía tienen una vida útil de 2-3 años, pues pongámoslos en espacios que estén hoy con dificultades. Entonces queremos iniciar ese proyecto y mirar cómo se puede recomponer las cosas, pero pues frente a tu queja yo solamente te puedo decir, la entiendo, me gustaría, yo soy secretario de Cultura, Recreación y Deporte, no puedo contestar más allá como tu inquietud, pero entiendo totalmente como tu preocupación. Creo que es lamentable que o sea, y eso hay que modificar, pensar en protegernos hacia las comunidades de otra manera, secretario, de buscar la excusa de que este gobierno ya cansada de agotar, de botarnos las responsabilidades al gobierno anterior o al gobierno actual, sino encargarnos de la guardanza que nos compete, ¿cierto? Porque yo, con todo respeto, te lo digo, y es con el ánimo de reparar y pues, de abonar a una solución. Estoy proponiendo una solución y es que dentro de las entidades no les abren talanqueras a los funcionarios a la hora de que llegue una propuesta de gestionar una alianza o un llamado de atención a policía, porque en efecto esa institución necesita muchísima pedagogía. Sería excelente que hubiera jornadas como esta, pero como siempre la resonancia mayor, obviamente en los territorios donde se les diera de pronto una entrega de cuentas de la pedagogía que hacen hacia los agentes y las agentes, a las personas que les llegan con una brusquedad que no es la actitud de un funcionario público, ¿sí? Y no es uno, no son dos, son varios. Y por eso es que el tema de seguridad en las comunidades y los territorios ha sido tan complejo, pues desde hace décadas realmente, ¿cierto? Pero ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué continuamos en el mismo diálogo de seguridad? Y eso es importante. Perfecto, Mauricio, sí, entiendo la dificultad. En San Felipe logramos una reunión con el comandante de la policía, estaba Desarrollo Económico y estaba la alcaldesa local de Barrios Unidos, pues miremos a ver si aquí podemos hacer algo similar. Porque es que es un tema que no me corresponde directamente, pero en donde puedo, digamos, facilitar, entendiendo tu legítima preocupación. Lo pondré en contexto en el Consejo de Gobierno y pues muchas gracias por hacer este llamado de atención. Y a William varias cosas. Entonces primero, cuando ustedes tengan una queja de algún funcionario o contratista, perfectamente me la pueden hacer llegar. Yo le he dado mi teléfono a todo el mundo, es fácil llegar a mis datos, yo intento revisar todo lo que me llega en el WhatsApp, pero también está el director de Asuntos Locales. Pues háganlo, porque yo sí les digo, no siempre nos enteramos de todo. Ojo, no siempre estar de acuerdo con el funcionario es que el funcionario hizo algo malo, no. Pero si hay razones de peso, yo con mucho gusto escucho y nosotros nos sentamos a conciliar y a concertar. O sea, entonces también entonces muéstrenos cuáles son esas y con mucho gusto, Alejandra, danos qué es y qué denuncia y qué fue lo que pasó y nosotros con mucho gusto analizamos. Si un funcionario o un contratista se equivocó, nosotros mismos también somos los que lo... Un tema legal de carácter penal, pues miramos si eso no es conveniente tenerlo por razones de su capacidad de interlocutar con la comunidad o si es simplemente una disputa en donde hay intereses cruzados, en donde también la comunidad no entiende o quiere sobrepasarse, eso pues también lo entendemos. Pero a mí me parece que eso es importante mirarlo y revisar qué alcance tienen y sobre eso nosotros valoramos y tomamos las decisiones, porque aquí pues, nos pagan y estamos haciendo este trabajo para tomar decisiones. Y siempre una decisión que uno toma le gusta a unos y a otros no les gusta. Eso lo tengo yo ya, mejor dicho, después de tantos años en este oficio, lo tengo
tengo clarísimo. En eso estamos, pero lo que sí me parece importante, y gracias por lo que don Germán dijo y por lo que tú dices, si pasa algo en un barrio vivo, en una reunión comunitaria de violencias, nos tienen que avisar. Si hay algún tipo de abuso, no hay que, nos tienen que avisar. Y si hay un funcionario que quiere cometer o direccionar o generar algo que no sea correcto, pues avísenos. Es que ustedes tienen ese deber y nosotros tenemos el deber de contestarles y actuar y decidir qué hacemos. Entonces, eso frente a lo que tú dices. Y si pues le puedes decir a Alejandra qué es exactamente para no alargarnos más, pero pues ella se queda con tus datos y nos amplías el tema y miramos a ver qué es, y con mucho gusto miramos. Si el funcionario sigue, si no sigue, y yo ya revisaré el tema, porque pues frente a eso nuestra responsabilidad es actuar. Frente al tema de las bibliotecas comunitarias, dices que hay 4 de las 18 que existen, pues yo me quiero mirar cuál es la historia de apoyos a las bibliotecas comunitarias de Suba y mirar eso. Si quieres, complementa la respuesta, y quiero mirar si ese patrón existe o si no existe, y ya sobre eso miramos. Entras en el mundo del sonido. Perfiles, crónicas y reportajes. Perfiles, crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com